Aquí el novelero tronador imparable para darles lo que tanto me piden gente. Con esto dicho les dejo esta supernovela. Fate barra Musoku Tensei, reencarnado con el potencial de un Servant. GS, Ruigerd y Mordred llegaron a la posada donde aparentemente se alojaban Valeria y los demás. Tras abrir la puerta, Valeria ya los estaba esperando detrás, lista para actuar. Fue en ese momento cuando Valeria y Ruigerd se encontraron cara a cara. Quizás gracias a sus radares super, se han reconocido entre sí de un vistazo. El rostro de Ruigerd reflejaba sorpresa al principio, y luego se emocionó. Murmuró. Por fin. Por otro lado, Valeria estaba sobresaltada y confundida. Bueno, entra tú primero, dijo Mordred, golpeando el trasero de Ruigerd con la punta de su bastón. Después de que el grupo entrara en la habitación de la posada, Ruigerd siguió mirando fijamente a Valeria. ¿Quién eres? Le preguntó Valeria. Ruigerd cerró los ojos, luego los abrió y dijo. Me llamo Ruigerd Superdía. Valeria parecía sorprendida. ¿Ruigerd, ese mismo Ruigerd? El mismo Ruigerd que hizo que nuestro agente usara lanzas malditas, enloqueciera y casi se extinguiera. Valeria frunció el ceño. Lo siento mucho, Ruigerd bajó la cabeza avergonzado. Valeria suspiró. Dijo. Así lo veo yo, pero mi padre siempre te elogiaba. Te llamaba héroe. ¿Quién es tu padre? Preguntó Ruigerd con curiosidad. Bulk Superdía. Ruigerd parecía conmocionado. Bulk. Así que todavía está vivo. Mientras los dos supers charlaban, Mordred se acercó a Hilda. Tras examinarla de arriba a abajo, tuvo la sensación de que no había ocurrido nada fuera de lo común, tal como ya había empezado a sospechar tras ver a GS y a Valeria. Él siguió preguntándole. Señorita Hilda, ¿sucedió algo malo? ¿Algo malo? No. ¿No te sientes enfermo? No. El calor me está matando, pero estoy bastante bien. Gracias, muchacho. Eso es bueno. Los gansos encontraron una rata enferma que mordió a Hilda durante la noche, obligando a Mordred a irrumpir en la iglesia de Midis en busca de magia de desintoxicación de rango divino. Podía imaginarse perfectamente este escenario. Sin embargo, probablemente no encajaba en los planes de Itogami. Y es probable que no hubiera servido de mucho. Eso también convertiría a GS en alguien a quien ya no podría utilizar. En fin, ahora puedo llevármela. Sin pasar mucho más tiempo en Rappan, Mordred pronto dejó a Ruigerd con Valeria y GS, y se llevó a Hilda consigo. Llevando a Hilda a cuestas, voló de regreso al reino Asura. El destino de Mordred era la región de Fitoa, en el reino de Asura. Sin embargo, cuando llegó al lugar donde se suponía que debía estar Roa, el rompecaos de la fortaleza celestial no estaba allí. Aún así, aterrizó en el campo de refugiados y dejó a Hilda en el suelo. Varias personas allí reunidas los miraron con asombro y recelo, algunas de ellas saliendo de sus tiendas de campaña. ¿Así que esto es lo que queda de Roa? Murmuró Hilda mientras miraba a su alrededor entre las ruinas desoladas. Mordred también miró a su alrededor, en silencio. Tras una semana, el campo de refugiados comenzó a crecer. Ya no estaba tan desierto como antes. Sin embargo, a simple vista, solo una pequeña parte de los habitantes del pueblo había regresado hasta el momento. De repente, una voz fuerte resonó. ¿Qué es todo este alboroto? Hilda. ¿Y eres tú, príncipe Mordred? Mordred giró la cabeza y se sorprendió gratamente. Señor Sauros. Suegro. Mordred. Lo supe todo por Paul. Gracias por salvar a Eris. Preguntó Sauros inmediatamente mientras se acercaba rápidamente con una gran sonrisa. Sauros se dirigió a él sin ningún título honorífico, pero a Mordred no le importó. Probablemente el anciano estaba demasiado emocionado como para preocuparse. Al llegar hasta ellos, Sauros agarró a Mordred por las caderas y lo levantó, colocándolo sobre su hombro. Ja. Ah, Mordred hizo equilibrio para no caerse. Me alegro de que tú también estés a salvo, Hilda. ¿Dónde está Philip? Le preguntó Sauros a Hilda. Hilda lo miró y negó con la cabeza con una expresión compleja. Luego alzó la vista hacia Mordred. Mordred intervino. Todavía no he encontrado al señor Philip, pero tengo una pista de dónde podría estar. Es así. He oído que tuviste algún trato con Perugius, así que probablemente sea por eso. No preguntaré. Simplemente te agradecería que me devolvieras a mi inútil hijo menor. El señor Philip está lejos de ser inútil. Y creo que también está decepcionado de no tener oportunidades para ejercitar su fuerza, dijo Mordred, sintiendo lástima por Philip al ser menospreciado así delante de Hilda. Lo que tú digas. Tras charlar un rato, volvieron a dejar a Mordred en el suelo. Para entonces, se percató de que Paul también salía de entre las tiendas y las observaba con expresión apática. Por suerte, Paul sigue aquí. Mordred sintió un gran alivio.
Tras disculparse, Mordred se acercó a Paul. Señor Paul, encontré a la señorita Lilia y a Zenith. Sus hijas también están a salvo. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Los encontraste? Paul lo miró con asombro. Mordred le explicó entonces con detalle dónde estaban las dos mujeres y en qué circunstancias las había encontrado. Pablo le preguntó cómo las había hallado, pero Mordred eludió la pregunta. Al final de su conversación, a Paul se le llenaron los ojos de lágrimas y se le veía inmensamente aliviado. Mordred continuó. La señorita Zenith quería que les dijera que está a salvo. Como Norm todavía es muy pequeña, decidió quedarse en la aldea de Roxy durante un tiempo hasta que creciera un poco más. Ya veo. Entonces tendré que ir al continente demoníaco para traer de vuelta a Zenith. Muchísimas gracias por decírmelo. Ahora sé que están todos a salvo y por fin tengo un rumbo. Paul se secó las lágrimas. La última semana había sido una tortura para él. Mientras que toda su familia le había sido arrebatada, él era el único que permanecía sano y salvo. La culpa lo atormentaba. Y lo peor de todo era que ni siquiera sabía por dónde empezar a buscarlos. Por el momento, se quedó en el campo de refugiados, ayudando en lo que allí se necesitaba, difundiendo la noticia de su familia, y solo podía rezar para que todo saliera bien. Nunca se había sentido tan indefenso. Mordred podía imaginar el dolor de Paul, pero no dejó que le afectara. Dijo con calma. Señor Paul, no es necesario que se vaya. Puedo traerlos de vuelta a todos sanos y salvos con la magia de vuelo o con la magia de teletransportación de Sir Perigeus. Solo tengo un favor que pedirle. Paul lo miró fijamente. Tras asimilar lo que había dicho, preguntó. ¿Qué favor? Mientras puedas salvar a mi familia, haré lo que sea. No es nada complicado. Simplemente hay un laberinto que despejé para salvar a la señorita Hilda y necesito gente que me ayude a recuperar todo el botín. Tras enterarse de la petición de Mordred, Paul accedió con entusiasmo a ayudar sin ningún problema. Después, Mordred exhaló un suspiro. ¡Genial! Matamos 3 pájaros de un tiro. Con este viaje, no solo alejó a Hilda de Jesse y entregó el mensaje de Zenith a Paul, sino que ahora tendrá otro útil ayudante para llevar al laberinto de teletransportación. Pero, por supuesto, esto no era una prioridad. Itogami dijo que Philip está con Ghislaine, ¿verdad? Pero no dijo dónde. Aunque sospecho que es la zona de conflicto, como en la historia original, no puedo ir allí a buscarlos antes de que Itogami revele esta noticia. Además, toda la zona de conflicto tiene el tamaño de varios países. Incluso si voy allí, no será fácil encontrarlos por el momento. Parecía que solo podía llevar a Paul al continente de Begarit y esperar a que Itogami volviera a aparecer en sus sueños. Sin nada más que hacer, probablemente pueda preparar un grupo para despejar el laberinto, luego lanzarse a la aventura o visitar a Eris y trasladar a Benedicte a la fortaleza de Perugius. O tal vez regresar a Wyvern para ocuparse de los asuntos allí. Lo ideal habría sido que se encontrara con Orsted lo antes posible, pero como la mayoría de las personas importantes para él estaban a salvo y sabía lo fuerte que era, no se sintió presionado. Sin importar lo que Itogami usara para lidiar con él, estaba preparado. Simplemente se sentía incómodo porque no creía que Itogami fuera tan ingenuo como para creer sin más que Mordred mataría a Orsted. Parecía estar tramando algo más mientras usaba esto como cortina de humo. No tengo ni idea de lo que está pensando, maldita sea. Hasta el momento, tampoco encontraba ningún fallo en los consejos de Itogami. Era como si lo hubiera estado ayudando todo el tiempo. Estaba Itogami intentando ganárselo con amabilidad. ¿Lo habían llevado hasta este extremo? Si no supiera que Mordred ya tenía prejuicios contra él hasta el punto de que nada podría engañarlo, no sería tan descabellado. Aunque finalmente se revelara que Itogami estaba detrás de todas las trampas, como nadie resultó herido y gracias a sus consejos Mordred salvó a todos, Mordred tampoco tendría motivos para odiarlo. Itogami incluso podría darle la vuelta a la situación, diciendo que todo era para protegerlo. Lo cual no sería del todo falso. Sin embargo, Mordred jamás mataría a Orsted. Además de que nunca se podría confiar en Itogami, si matara a Orsted, no se repetiría el ciclo del mundo y, básicamente, borraría su propia existencia. Después de todo, Orsted era el regresor de este mundo. Todo giraba en torno a él. Por esta razón, Mordred sospechaba de las acciones de Itogami, pero no lograba comprender su plan. Ya no puedo hacer nada, así que me llevaré a Paul. Tras hablar con Sauros, dejó a Hilda con él en el campo de refugiados. En poco tiempo, ya no había motivo para preocuparse por ellos, y dejarlos allí era la mejor decisión. Cargó a Paul sobre su espalda y voló de regreso al continente Begarit.
De vuelta en Rappan, Paul se reencontró con GS y los dos viejos amigos salieron a tomar algo al bar. No beban demasiado. Recuerden que mañana podríamos volver al laberinto, les advirtió Mordred como una buena madre, aunque no sabía qué efecto tendría. Pero no los detuvo. Los dos querían relajarse, así que los dejó. La intoxicación podría eliminarse con magia de desintoxicación. Aunque la resaca persistiría, el laberinto no debería ser un obstáculo insuperable para un equipo tan poderoso. ¿Y si Paul, por accidente, cayera en una trampa de teletransportación y acabara muerto? Bueno, pobre Paul. Bromas aparte. Valeria y Ruigerd aún no han llegado, pensó Mordred mientras se quedaba solo en la posada. Cuando llegó, Ruigerd y Valeria no estaban. Al parecer, Ruigerd comenzó a entrenar a Valeria en el manejo de la lanza a petición de ella, y los dos se fueron de la ciudad para practicar. Mordred esperó hasta la noche a que regresaran, asegurándose de expulsar su maná en su tiempo libre. Cuando regresaron, vio que su relación era ahora bastante buena. Valeria respetaba a Ruigerd, probablemente por su fuerza, y Ruigerd parecía contento de haber conocido a otro miembro de su raza. Además, parecía que Valeria le había hablado a Ruigerd sobre la aldea de Super porque él estaba ansioso por volver a completar el laberinto para poder viajar hacia el norte. Tras charlar un rato con sus dos amigos Super, Mordred finalmente se fue a dormir. Itogami me dijo que le preguntara a Ruigerd sobre su objetivo y que lo ayudara, me pregunto si aparecerá hasta que lo haga. La preocupación de Mordred resultó ser infundada. Esa misma noche, volvió a encontrarse con Itogami. Hola de nuevo. Mordred miró sin expresión al hombre dios sonriente. Hola. Itogami sonrió y luego dijo, ¿piensas volver a completar el laberinto ahora? No hay problema con eso, pero hay algo más importante que debes hacer. Mordred lo miró con curiosidad. Aunque no existía ni una pizca de confianza entre ellos, tenía que admitir que había llegado a depender bastante de Itogami. Itogami se cruzó de brazos a la espalda y continuó. Debo admitir que eres más fuerte de lo que pensaba. Realmente me has sorprendido. Desafortunadamente, sigues siendo mucho más débil que el dios dragón. Tu espada es poderosa, pero no sirve de nada si no puedes desatar su poder, ¿verdad? Si lucharas contra el dios dragón con ella, perderías. Mordred lo observó en silencio. Dejar al dios dragón con vida y vagando libremente es demasiado peligroso, así que tengo un consejo para ti. Escucha bien. Lo que necesitarás es una espada especial. Esa espada se llama la espada del dragón elegante Fénix. Actualmente está en manos del dios de la espada Galfarion. Mi consejo es, ve a la Tierra Santa de las Espadas, cuéntale al dios de la espada tu objetivo de matar al dios dragón y pídele esta espada. Si haces esto, tendrás una probabilidad altísima de matar al dios dragón. Con este consejo, su encuentro con Itogami llegó a su fin. Tras escuchar el consejo de Itogami, Mordred reflexionó sobre lo que todo aquello significaba. Finalmente, se dio cuenta de algo y sintió que estaba un paso más cerca de comprender las intenciones de Itogami. En primer lugar, no cabía duda de si debía ir a la Tierra Santa de las Espadas o no. Tenía que ir. Había tres razones importantes para ello. Aún quedaban personas por salvar, Itogami podía convertirse en rehén, no debía haber peligro alguno, solo beneficios, y le era imposible desertar en ese momento. Lo más importante es que este era el único camino que podía tomar si quería ser el ganador final. De hecho, se dio cuenta de que no existe otro futuro. Cualquier otro tipo de futuro ya habría sido descartado por Itogami, alguien que puede ver el futuro. Lo que Mordred comprendió de esto es que sus acciones en el presente, y en el futuro, influyen en los consejos y las acciones pasadas de Itogami. En otras palabras, tal vez fue porque el Mordred del futuro decidió en ese momento seguir el consejo de Itogami y no desertar que pudo salvar a todas las personas como Eris en el pasado. Si hubiera desertado ahora, las acciones de Itogami habrían sido diferentes. Parece que tiene opción, pero es falso. Debe irse. Además, los argumentos para desertar repentinamente eran sumamente débiles. Ni siquiera hay una razón lo suficientemente buena para hacerlo ahora, si es que fuera posible. Parecía que debía esperar hasta un acontecimiento importante y el punto culminante de todo ello para tener una buena oportunidad de darle la vuelta a la situación. Pero no es que sea algo malo. Itogami seguramente lo está llevando por un camino que le beneficia, pero hasta ahora Mordred no ha estado en peligro, ha logrado salvar a casi todos y se está volviendo más fuerte con el paso del tiempo. Simplemente no tengo ni idea de qué tipo de futuro quiere ver Itogami, pero no hay nada de malo en ir a la Tierra Santa de las Espadas y hacerse amigo del dios de la espada. Y con entablar amistad no se refería a decapitar, aunque eso dependía de las circunstancias.
Esa mañana, Mordred informó a sus compañeros de equipo sobre su partida sin especificar su destino. Para evitar que GS intentara hacer alguna trampa, les prohibió entrar al laberinto sin él. Luego comió algo en el bazar y se marchó volando. Tras abandonar el continente de Begarit, Mordred voló a lo largo del borde del continente central durante 2 horas antes de llegar finalmente a su extremo. Aunque era verano, la tierra estaba cubierta de nieve y el aire era frío. Era un lugar que podría llamarse el fin del mundo. Allí encontró un pueblo bastante pequeño que solo podía ser la Tierra Santa de las Espadas de la que había leído. Fundada por el primer dios de la espada, la Tierra Santa de las Espadas sirvió como sede de la escuela del estilo de espada más poderoso desde la antigüedad. En la actualidad, se trata del estilo del dios de la espada. El usuario más poderoso del estilo del dios de la espada, el dios de la espada, junto con sus mejores discípulos, daría consejos a los espadachines más destacados que viajaran a ese lugar. Mordred aterrizó frente al complejo más grande de la zona. Un gran dojo de estilo japonés con varios edificios conectados entre sí. Al entrar repentinamente en una propiedad privada, 2 hombres salieron corriendo de un porche techado que precedía a la entrada. Ambos parecían valientes y fuertes, pero la repentina aparición de Mordred de la nada claramente hizo que algunos de ellos se detuvieran a reflexionar. ¿Quién eres? ¿Qué deseas? Mordred respondió con calma. Estoy aquí para encontrarme con el dios de la espada. ¿Señor dios de la espada? ¿Por qué? Mordred suspiró y dijo. Es un lugar donde la gente puede entrenar en el estilo del dios de la espada bajo la tutela del dios de la espada, ¿verdad? Por eso. Quería ser más directo, pero ser irrespetuoso solo le haría perder más tiempo, así que decidió mantener un cierto nivel de cortesía. ¿Así que quieres que el señor dios de la espada te entrene? El mayor de los dos miró a Mordred como si fuera un retrasado. Mocoso, no sé quién eres, pero no cualquiera puede entrenar con el dios de la espada, y mucho menos un chico calvo como tú. ¿Ya tienes rango intermedio? Vete mientras estoy siendo amable. El santuario de la espada no es lugar para debiluchos. Mordred miró al tipo con curiosidad, como si él fuera el retrasado. Quiso decirle algunas cosas, pero al final se contuvo. Probablemente fue una reacción natural al ver aparecer a un niño en el dojo del dios de la espada. Sin embargo, los espadachines no dejaron de hablar. Ni siquiera llevas una espada. ¿Qué demonios haces aquí? Mordred cerró los ojos, contó hasta 3 y luego los volvió a abrir. ¿Acaso no lo vieron descender volando desde el cielo? ¿Cómo pueden ser tan tontos como para no pensar que al menos sería un poco especial? No, tal vez no lo vieron. Mordred no buscaba enemistarse con el dios de la espada sin motivo, así que se contuvo una vez más. Para que lo tomaran en serio, impregnó su voz con un aura de batalla llena de sed de sangre, mientras los miraba fijamente. No me interesa discutir con debiluchos como ustedes. Solo quiero encontrarme con el dios de la espada. Los 2 espadachines retrocedieron repentinamente un paso con rostros alarmados. Uno de ellos puso la mano en la empuñadura de su espada y el otro la desenvainó de inmediato. Quizás se habrían reído y ridiculizado al chico, pero sus instintos les gritaban que sacaran sus espadas y lucharan por sus vidas. Los hombres vacilaron, antes de que uno de ellos envainara su espada y dijera, ven con nosotros. Cuando Mordred empezó a ser conducido al interior, notó un brillo frío en los ojos de los espadachines que lo acompañaban, como si desearan que recibiera una lección. Al ver esto, Mordred soltó una leve risita. Dentro del dojo, Mordred entró en lo que parecía ser una mezcla entre una sala de entrenamiento y una sala destinada a recibir invitados. Toma una espada. Si quieres ver al dios de la espada, primero tendrás que superar nuestra prueba. El espadachín mayor señaló una pared donde colgaban espadas de madera. Era el hombre de mediana edad que había desenvainado su espada antes, en respuesta a la sed de sangre de Mordred. A juzgar por la mirada en sus ojos, el hombre parecía seguir guardando rencor por haber sido llamado debilucho. Quizás también quería demostrarse algo a sí mismo. Mordred suspiró y se acercó al muro. Dejó a un lado su bastón mágico y cogió una de las espadas largas de madera más pequeñas. El hombre de mediana edad también tomó una espada de madera y esperó a Mordred en el centro de la arena. Mordred lo miró. Para entonces, otros 2 hombres entraron en la habitación como si hubieran notado el alboroto. La mayoría tenían entre 30 y 40 años. El hombre de mediana edad dijo, solo aquellos con rango de santo o superior tienen derecho a permanecer aquí, muchacho. Nos llamaste débiles, así que te mostraré amablemente la diferencia entre nosotros y te enviaré lejos. ¿Qué dijiste, Marcus? ¿Ese chico nos llamó débiles? Jaja. Supongo que incluso los niños necesitan una buena paliza de vez en cuando.
Al ver las reacciones malévolas de los demás espadachines, un joven entre ellos preguntó en voz baja. ¿De verdad es honorable? ¿No se enfadará el dios de la espada si se entera de que hemos golpeado a un niño? Al fin y al cabo, solo es un niño. No te preocupes, novato. Se trata del honor de nuestro dojo. Además, Marcus no será tan duro con él solo para darle una lección. Mordred escuchó la retorcida lógica de los hombres que creían tener derecho a golpear a un niño, pero no le preocupó. El hombre que estaba en el centro de la habitación miró a Mordred con pereza, con una expresión relajada y solo algo molesta. Mordred dijo con calma. Entonces voy a atacar. Claro, adelante. Al pronunciar estas palabras, Mordred soltó su espada de madera. La espada cayó al suelo de madera con un sonido distintivo. ¿Qué? El espadachín estaba confundido. Antes de que se diera cuenta, Mordred apareció justo delante de él y le propinó un golpe con la palma de la mano en el pecho. ¡Pam! El impacto lanzó al hombre por los aires como un muñeco de trapo, antes de estrellarse contra la pared de la habitación. ¿Qué demonios? ¿Qué acaba de pasar? Los demás santos de la espada parpadearon, estupefactos. Mordred se volvió hacia ellos. ¿Hay alguien más? Como ya les dije, no necesito débiles. Vengo a ver al dios de la espada. Tras oír esto, un hombre de unos 30 años que estaba entre ellos pareció enfadarse. Voy a pelear contigo. El hombre tomó una espada de madera y se reunió con Mordred en el centro de la habitación. Antes de esto, Mordred había usado el gesto de soltar su espada para distraer a su oponente. Este no caería en la misma trampa. Y aunque este muchacho era claramente increíblemente rápido, si lanzaba su espada larga de luz, ¿qué podría hacer? Mordred intuyó que esos eran los pensamientos del hombre, mientras éste lo miraba fijamente con determinación. ¿Listos? Preguntó Mordred. Preparados. Tomen sus espadas. Contra ti, no hay necesidad. Maldita sea. Solo puedes culparte a ti mismo. Entonces toma esto. El hombre de 30 años bajó su espada tras reunir fuerzas, adoptando una clara postura de espada larga de luz. Mordred se abalanzó y alzó la mano izquierda, desviando la espada de madera que caía con el brazalete blindado de la armadura de Arturo. Después de eso, lanzó una patada frontal. La patada le dio en el estómago, enviándolo a volar igual que al primer hombre. Tras aquel incidente, el otro santo de la espada ya no lo desafió precipitadamente. Uno de ellos salió corriendo en busca del dios de la espada, mientras que el otro fue a ver cómo estaban sus compañeros. 20 minutos después. En dos lados del dojo había filas de casi 20 espadachines del estilo dios de la espada, sentados uno al lado del otro. Entre ellos se encontraban los dos a los que Mordred había golpeado y luego curado. Por lo que se ve, todos eran santos de la espada. Algunos de los espadachines más fuertes del mundo estaban reunidos en una sola habitación. Mordred permaneció de pie solo en el centro de la habitación, con los brazos cruzados. Frente a él había 3 hombres sentados en el suelo. El que estaba al frente parecía ser un hombre con el pelo corto y azul, el dios de la espada Galfarión, mientras que los otros dos debían ser los famosos emperadores de la espada. Aunque Mordred estaba frente al dios de la espada, ni se arrodilló ni bajó la cabeza. El dios de la espada parecía relajado y finalmente habló. He oído que has derrotado a algunos de mis hombres, muchacho. ¿Te importaría presentarte? Mordred dijo. Eres el dios de la espada, ¿verdad? Sí, lo soy, respondió el hombre con indiferencia, mirando a Mordred con curiosidad. Mordred sonrió y dijo. Soy Mordred King Dragon. He oído que coleccionas espadas demoníacas y se las entregas a tus alumnos. Vengo a reclamar una de ellas. Galfarión lo miró con expresión atónita, antes de soltar una carcajada. Ja 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 ja. Así que por eso estás aquí. Puede que sea cierto, pero es la primera vez que veo a alguien venir aquí y decir esto directamente. Esa es buena. Ja 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 ja. La sala se llenó de risas cuando los demás espadachines también se rieron. Mordred lo ignoró y permaneció mirando al dios de la espada con una sonrisa amistosa, como si lo que decía fuera algo natural. Tras reírse un rato, Galfarión miró a Mordred con una sonrisa divertida. Tienes una expresión muy agradable. Mis alumnos me han contado que supuestamente derrotaste a un santo de la espada, así que supongo que ya no puedo reírme. Así que quieres convertirte en un rey de la espada, ¿verdad? Gal lo miró fijamente. Ese es solo el primer paso. Mi objetivo es matar al dios dragón, así que necesito una de las espadas que tienes. Tras escuchar estas palabras, la expresión del dios de la espada cambió. La atmósfera se congeló. Gal preguntó lentamente. ¿Puedes repetirlo? Mordred reunió las palabras y dijo. Mi objetivo es derrotar al dios dragón y convertirme en el más fuerte del mundo.
Eso fue lo que Itogami le dijo que dijera, y además era la pura verdad. Claro que jamás mataría a Orsted, ya que eso podría reiniciar el mundo y borrarlo de la existencia, pero superarlo y derrotarlo era, sin duda, un objetivo natural a largo plazo. Gal lo miró fijamente y luego soltó una carcajada. ¿Ah, sí? Ja 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 ja. Ahora lo entiendo. Supongo que comparado con él, debo parecerte un don nadie. Así que quieres acabar con él, muchacho, nunca supe que hubiera alguien más aparte de mí que quisiera acabar con él. Tras presenciar esta reacción y el brillo en los ojos del dios de la espada, los discípulos lo miraron con sorpresa. Maestro. Galfarión miró a Mordred. Pero ya sabes. Es fácil fanfarronear. ¿Puedes hacerlo? Lo haré. De acuerdo. Veamos tu destreza con la espada. Kobe, sé su oponente. ¿Sí? Un joven de unos 20 años se puso de pie. Galfarión dijo. Este tipo es el más joven de aquí. Es mucho mayor que tú, pero puedes con él, ¿verdad? Ningún problema. Al oír la respuesta segura de Mordred, el hombre llamado Kobe frunció el ceño. Algunos de los espadachines volvieron a reír, pero no aquellos que habían presenciado la actuación anterior de Mordred. Un hombre mayor, que parecía actuar como árbitro, salió al campo. Reciban sus espadas. Les arrojó una espada de madera a cada uno. A juzgar por su peso, Mordred pudo deducir que en su interior tenía un núcleo metálico. Mordred y Kobe estaban de pie uno frente al otro en el centro de la habitación. Mordred miró a su oponente con pereza. Comenzar. Cuando el árbitro bajó la mano, Mordred salió corriendo repentinamente y lanzó una patada. ¡Uk! El santo de la espada dejó escapar un jadeo al ser lanzado hacia atrás por una patada, para luego estrellarse contra la pared del dojo. ¿Qué? Los espadachines quedaron atónitos, incluidos los dos emperadores de la espada. Galfarión sonrió con suficiencia. G. Tu velocidad es buena. ¿Eres una sacerdotisa? Sí. Ya veo, eso lo explica. ¿Cuántos años tienes? 9. Al oír esto, Gal mantuvo una expresión impasible durante un rato, antes de esbozar una sonrisa burlona. G. Vale. Eres rápido, de acuerdo, pero aún quiero ver qué puedes hacer con una espada. Bueno. Timothy, pelea con él, dijo Gal, mirando a un hombre de unos 40 años con el pelo corto y pelirrojo que estaba a su lado. ¿Qué? Timothy se quedó perplejo. ¿No es demasiado enviar a un emperador de la espada? Preguntó uno de los santos de la espada. Gal lo miró. ¿Demasiado? ¿Acaso creen que pueden vencerlo después de ver lo que acaba de pasar? Lucharé contra él. Exclamó uno de los santos de la espada, poniéndose de pie. Yo también. Exclamó otro impulsivo. Siéntate, dijo Gal con claridad. Timothy. Sí, señor dios de la espada. De complexión robusta, el emperador de la espada Timothy Bridge se puso de pie y salió. Recibió su propia espada de madera y la alzó en la guardia media. De pie frente a Mordred, Timothy dijo. Puedes enfrentarte a mí cuando quieras. Está bien, puedes atacarme primero, respondió Mordred. No, sería demasiado deshonroso para mí atacar primero a alguien mucho más joven. Entonces te arrepentirás. Tras una breve pausa, Mordred alzó su espada, se lanzó hacia adelante y asestó un tajo. Espada larga de luz. Timothy movió su espada. Pero entonces se dio cuenta de que era demasiado lento. El hecho de que Timothy no se tomara a Mordred lo suficientemente en serio fue su perdición. Puede que la diferencia en sus habilidades ni siquiera fuera grande, pero como Mordred movió primero, el resultado estaba decidido. La espada de madera de Mordred golpeó el pecho del emperador de la espada, haciéndolo salir disparado hacia atrás y estrellarse contra el suelo de espaldas. La habitación quedó en silencio. La espada de Mordred seguía en la misma posición tras el golpe, antes de que él la retrajera lentamente. Entonces se oyeron susurros. ¿Qué? De ninguna manera. Eso es imposible. ¿Derrotó a un emperador de la espada? Galfarión soltó una carcajada. Ja ja ja. ¡Increíble! Era una espada larga de luz perfecta. Parece que todavía te subestimé. Eres un pequeño monstruo. Mordred le devolvió la sonrisa. ¿Entonces vas a bajar ahora? Gal soltó una risita y luego se puso de pie. Claro. Seré tu oponente. Gal salió mirando a Mordred con una sed de sangre tranquila, y comenzó a acercarse lentamente a él como si no tuviera la intención de recibir una espada de madera. Los instintos de Mordred gritaron. Soltó su espada de madera y convocó a Clarent en su lugar. Inmediatamente, todas sus estadísticas físicas subieron un nivel. Quizás se estaba excediendo, pero no subestimaría a un usuario del estilo del dios de la espada al nivel de un dios de la espada. El dios de la espada hizo una pausa. ¿Qué fue eso? ¿Qué es esta espada?
La espada sagrada más poderosa, Clarent. Ya lo había decidido. Clarent pasaría a la historia como la espada sagrada más poderosa y Excalibur Morgan como la espada demoníaca más poderosa. Clarent era lo suficientemente brillante y hermosa mientras nadie lo supiera, así que podía llamarla como quisiera. ¿Una espada sagrada? Gal arqueó las cejas. ¿Entonces no es una obra de Julian? No. Ya veo. Supongo que tienes tus propios secretos, así que no preguntaré. Tras hablar, desenvainó un sable de un solo filo que llevaba en la cintura, blandiendo una espada en el aire con una mano. Esta es una de las mejores espadas demoníacas de Julian. Traque. Con su espada en una postura despreocupada, el dios de la espada miró a Mordred. Era invisible, pero Mordred podía sentir el aura que emanaba del dios de la espada como una presión que se intensificaba alrededor de su corazón. Ya he luchado contra Artoria, y también contra Atofe, ¿qué demonios? Él sabía lo que era. Enfrentarse al dios de la espada era como enfrentarse a Sasaki Kojirou. Aunque fueras más fuerte, si permitías que el enemigo lanzara primero su técnica definitiva, todo había terminado. Fue una presión tremenda. No solo eso, sino que el dios de la espada rebosaba de una autoconfianza imposible de fingir. Morgan ya le había dicho que lo que le faltaba era confianza en sí mismo. Quizás tenía razón. Lo que sentía que le faltaba era no ser humillado hasta la extenuación para forjar su carácter. Ya había tenido suficiente de eso en su vida anterior. Lo que necesitaba eran victorias y una mayor confianza en sí mismo. Reconocía que era fuerte y no se menospreciaba, pero en su interior sentía que aún podía verse a sí mismo como un perdedor que fingía ser un tipo genial. No podía compararse con el dios de la espada. Mordred exhaló un suspiro. Le tomó un momento recuperar la compostura. En primer lugar, nunca pensó que perdería si hablaba en serio, pero había venido aquí para hacerse amigo del dios de la espada y tal vez evitar que se rebelara en el futuro, así que vencerlo en su primer encuentro, para que guardara rencor, no era lo ideal. Sin explosión de maná, no hay magia si dependía únicamente del impulso de Clarent, no estaba seguro de si quedaría más débil después de su pelea con Atofe. Probablemente tendría que desactivarlo también. Usar solo la fuerza de su cuerpo. Pero entonces se volvería peligroso. Hola, no me vas a matar, ¿verdad? Le preguntó Mordred a Gal. No debería haberse preocupado por eso, pero quien lo envió aquí fue Itogami. ¿Qué? Gal parecía estupefacto, luego soltó una carcajada. Ja 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 ja. Sí, no te preocupes por eso, chico. Solo quiero ver de qué eres capaz. Así que no te contengas y enfréntate a mi espada. Mordred sintió un ligero alivio. A juzgar por la actitud del dios de la espada, su objetivo no era matarlo. Sin embargo, ¿no te contengas? No pudo hacerlo. Si no se contenía, podría usar Excaliblast y borrar esa ciudad de la existencia. Como medida de precaución adicional, Mordred invocó el casco de Arturo. Con un destello de luz roja, un sencillo casco de acero se formó sobre su cabeza, con dos cuernos negros, delgados y largos, que apuntaban hacia arriba. ¿Qué es eso? Preguntó Gal, con expresión de sorpresa. Algo así como magia de invocación. Es así. Dudo que tu armadura pudiera detener una espada larga de luz, ¿o sí? Creo que no sería del todo inútil. Bueno, tienes razón. Nosotros, los usuarios del estilo del dios de la espada, no usamos armadura para alcanzar velocidades extremas, pero no es que la armadura sea inútil. Aún así, podríamos usar una coraza, algo que no ralentice los movimientos de nuestras extremidades. Pero basta de charla. ¿Estás listo? Gal también alzó su espada. Mordred fijó su mirada en Gal y alzó su enorme espada hasta la guarda. Listo. El árbitro levantó la mano. Mordred acumuló su aura de batalla en su interior, observando atentamente al dios de la espada. Comenzar. Los dos atacaron simultáneamente. Espada larga de luz. Espada larga de luz. No, la espada del dios de la espada era más rápida. Simplemente parecía que su intención era que sus espadas se encontraran en el medio, por lo que retrasó su ataque. Cuando los dos golpes de espada chocaron, fue como si dos granadas explotaran una contra la otra. La onda expansiva hizo que los espectadores entrecerraran los ojos, mientras que las dos personas que estaban en el centro retrocedieron unos pasos cada una. Gal permaneció donde estaba. Mientras tanto, Mordred salió disparado por los aires y se estrelló contra una mampara de papel que hacía las veces de puerta, rompiéndola. Mientras Mordred se tumbaba entre los escombros, Gal exclamó: «Maravilloso. Ja 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 ja. Qué pequeño monstruo eres». Mordred sintió el dolor en sus brazos y estiró su espalda dolorida, luego usó rápidamente magia curativa silenciosa sobre sí mismo.
Mientras los demás espadachines lo miraban boquiabiertos, Gal se enderezó y continuó. No me extraña que estuvieras tan seguro de ti mismo. Pero si quieres acabar con el dios dragón, no basta. En ese instante, Mordred se levantó del suelo. Se irguió, espada en mano. Aparte de los escombros que cubrían su armadura, parecía listo para continuar la lucha. Gal envainó su espada mientras lo miraba. ¿Todavía puedes caminar? Tienes un cuerpo bastante resistente. Te enseñaré a usar la espada a partir de mañana. Además, a partir de ahora serás un emperador de la espada. Como prueba de tu ascenso, te daré una de mis 7 espadas. Su duelo terminó así. El retador era el chico que más tarde sería conocido como el dios del rayo, el emperador humano Mordred Kindragon. Tras convertirse en emperador de la espada a los 9 años, su entrada y ascenso fueron tan legendarios que se contarían en historias durante milenios. Mordred recibió su propia habitación en la Tierra Santa de las Espadas y se le indicó que descansara durante el resto del día. Se sentó en la cama. Aquí estoy. No hice enfadar al dios de la espada y, de hecho, perdí. ¿Seguirá buscando venganza en el futuro? Reflexionó Mordred. Si no se hubiera convertido en subordinado de Orsted como Rudeus Yeris, sino en un igual, o si lo hubiera derrotado sin matarlo, Gal seguiría guardándole rencor. Si lo humillaba aquí, tal vez lo haría. Pero como no lo hizo, tal vez no. Me pregunto si podré conocer a Nina si se convirtiera en el yerno del dios de la espada y no acabara con el dios dragón, ¿Gal seguiría odiándolo? Mordred apartó ese pensamiento. Lo importante era el presente. No se sentía nada a gusto pasando la noche en aquel lugar, así que voló para pasar el resto del día en una pequeña isla apartada que descubrió cerca, donde creó una cueva subterránea para sí mismo. Todavía era temprano, así que convirtió aquella isla en una zona de muerte mientras lanzaba espadas largas de luz y espadas largas de relámpago por todas partes. Practicó solo durante 12 horas, asando la carne de un monstruo que lo atacó, hasta que cayó la noche. A la mañana siguiente, Mordred visitó de nuevo la Tierra Santa de las Espadas. Itogami parecía querer que se entrenara para matar a Orsted, al menos en apariencia, así que por ahora haría precisamente eso. No hay nada de malo en ser entrenado. En ese momento, el dios de la espada parecía tan relajado como siempre, como si nada pudiera perturbarlo. Le preguntó, he oído que no pasaste la noche en el dojo. ¿Por qué? Mordred dudó un momento, luego pensó en decir la verdad. Vine a ti porque un ser llamado Itogami, dios hombre, me lo dijo, pero no estaba del todo seguro de si es seguro dormir aquí. Ah, ¿sí? Itogami, dijiste. Gal entrecerró los ojos. Orsted sí mencionó su nombre en cualquier caso, no me importa dónde decidas pasar la noche. Ven conmigo. Bueno. Gal invitó a Mordred a su habitación, alineó 3 espadas y le dijo, ¿cuál quieres? Mordred se sorprendió un poco. El dios de la espada parecía bastante tranquilo con la idea de otorgarle una espada. ¿O tal vez le había tomado cariño? Mordred no respondió y probó las espadas una por una. Era comprensible pensar que, mientras tuviera Clarent y Excalibur, no necesitaba ninguna otra espada. Pero él no lo creía así. Aunque Excalibur podía ser poderosa, al usarla con la espada larga de luz, no era más que un trozo de acero resistente sin efectos especiales. Por otro lado, la espada que mencionó Itogami debería tener una habilidad que complementara su espada larga de luz. Tal vez le era posible usar los rayos de luz de Excalibur con la espada larga de luz, pero aún no era capaz de hacerlo. Esa espada podría ser útil. No tenía ni idea de cuáles eran las habilidades de esas 3 espadas mágicas, pero después de echarles un vistazo, supo al instante cuál quería. Eligió un sable que no desprendía ninguna aura siniestra y que simplemente le resultaba refrescante. Era una espada delgada con una hoja de un solo filo ligeramente curvada, situada en la parte posterior o interior de la hoja, a diferencia de lo que ocurre con una katana. Espada del dragón elegante Fénix, ¿eh? Gal arqueó las cejas. Esa es una buena elección. ¿Por qué? Preguntó Mordred. Esa espada está maldita. A primera vista no parece especial, pero la hoja está impregnada de poder mágico y puede anular la defensa del aura de batalla del oponente. El aura de batalla protectora del dios dragón es tan fuerte que no se puede anular, pero sí se puede debilitar. Anulación de defensa. Esa era la habilidad que poseía la espada dragón elegante Fénix. Fue la espada que el hábil artesano emperador dragón le otorgó al primer dios de la espada. La espada del dragón Fénix elegante. Capaz de llevar las técnicas del dios de la espada al límite. Una espada para un dios de la espada. No me quedaba bien, pero probablemente tú le sacarás buen provecho, dijo Gal. De las 7 espadas que poseía, una estaba consigo. Los 2 emperadores de la espada tienen uno cada uno.
Finalmente, el rey espada Ghislaine sostiene otra. Las dos espadas restantes se entregarán a maestros espadachines cuando alcancen la edad adulta. Se esperaba que su hija Nina y el hijo de Timothy, Ginobritz, fueran los elegidos. Después de que Mordred recibiera su espada, Gal le preguntó: ¿por qué quieres matar al dios dragón? Mordred reunió las palabras y luego dio una excusa preparada. No estoy seguro de si voy a matarlo, pero siento que si no hago nada, él podría ser quien me mate algún día. Por supuesto, solo estaba allí porque Itogami se lo ordenó y porque ese tipo siempre está vigilando. Hasta que descubra los planes de Itogami y conozca a Orsted, aprovechará esta oportunidad para observarlo y volverse aún más fuerte. ¿Es así? ¿Te lo habías encontrado antes? Preguntó Gal. Mordred guardó silencio. Ante ese silencio, Gal sacó sus propias conclusiones. Sé lo que se siente. Justo cuando te sentías en la cima del mundo, te humilló y se marchó sin mirar atrás. ¿Eso fue todo? Mordred lo miró en silencio, conmocionado. A veces, el silencio es oro. Parecía que Gal lo tomaba por un genio demasiado seguro de sí mismo que se topó con Orsted, viéndose reflejado en él. Gal añadió: tienes mucho más talento del que yo jamás tuve, pero supongo que nuestra situación era similar. Bueno, no sé cómo funcionan tus poderes de sacerdotisa, pero aún eres joven, así que podrías tener la oportunidad de vencerlo algún día. Analizaré tu técnica e intentaré darte algunos consejos. Vamos. ¿Quién te enseñó a usar la espada larga de la luz? Le preguntó Gal a Mordred de camino a la sala de entrenamiento. Ghislaine. Esto hizo que el dios de la espada se detuviera. Miró a Mordred con sorpresa. ¿Ghislaine? Sí. Aprendí los fundamentos de la esgrima de un emperador del agua y un santo del agua del reino del rey dragón, pero quien más me enseñó sobre el estilo del dios de la espada y tus enseñanzas fue Ghislaine. Ah, ya veo, Ghislaine sí que ha descubierto un verdadero talento esta vez, ¿eh? Usar la espada larga de la luz debe de resultarte muy natural. Sí. Incluso sin mucho entrenamiento, podría lanzar la espada larga de la luz. Así son las cosas, de acuerdo, algunos somos simplemente más rápidos y mejores que otros, y no hay manera de saber por qué. Creo que se trata simplemente del talento para condensar y desplegar el aura de batalla. Bueno, no puedo decir que te equivoques. Al final, todo se reduce al talento. Para entonces, los dos habían llegado a un dojo. Allí había más de 10 personas practicando boxeo entre sí. En el momento en que Mordred y Gal entraron, todas las miradas se dirigieron hacia ellos. Continúa con tu entrenamiento. Aunque el dios de la espada había dicho esto, los santos de la espada reunidos seguían aguzando el oído mientras reanudaban el combate sin mucho entusiasmo, claramente curiosos. Gal tomó una espada de madera con indiferencia, luego miró a Mordred y continuó su discurso. Pero hay algo más que un espadachín necesita además de talento, y es algo que tú tienes. ¿Qué es? ¿Qué crees que es? Galfarión lo miró esperando una respuesta. Mordred pensó un momento y luego dijo: es el impulso. Aunque no era lo que el dios de la espada quería oír, sabía que tenía razón. Gal se quedó momentáneamente atónita, luego soltó una carcajada mientras miraba a su alrededor. Ja 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 ja. ¿Escuchaste esto? Este chico lo entiende. Algunos de los espadachines presentes se quedaron atónitos. Algunos fruncieron el ceño. El dios de la espada les había hecho muchas preguntas de ese tipo y les había contado muchas cosas, pero rara vez lograban comprender lo que realmente quería decir. Ver a un niño pequeño como si lo entendiera sin ninguna pista los entristecía bastante. Gal sonrió mientras miraba a Mordred. No sé qué te inspiró, pero sí, tener un motivo para blandir la espada es lo más importante. Siempre blande la espada por ti mismo. Nunca lo olvides. ¿Lo hago yo mismo? Reflexionó Mordred. Ahora demuéstrame de que eres capaz en una pelea de verdad. De esta forma, comenzó el entrenamiento personal de Mordred bajo la tutela del dios de la espada. ¿Te importaría explicarme cómo funcionan tus poderes de sacerdotisa? Preguntó Gal a Mordred. Nací con un gran poder mágico. Esto hizo que mi magia y mi aura de batalla fueran más fuertes de lo normal. Además de ser un espadachín, también soy un mago de rango rey. ¿Qué? Murmuró alguien. ¿Alto poder mágico, dijiste? Gal lo miró con indiferencia, arqueando las cejas. Se dice que el aura de batalla es un tipo de poder mágico, así que no es imposible. Solo dime una cosa. ¿Naciste con esta fuerza física y ese es tu límite, o te estás volviendo más fuerte con el tiempo? Mordred podía intuir a qué se refería Gal. Seguramente quería saber si Mordred era igual que Zanova, quien nació con el mismo nivel de fuerza y lo conserva.
Mordred negó con la cabeza. Desperté el aura de batalla a los 8 años, y en ese entonces era más fuerte que un guerrero de rango avanzado. Pero me estoy volviendo más fuerte con el tiempo. Ah, así que te estás volviendo más fuerte, ¿no tuviste demasiada suerte al nacer? No, no importa. Así es este mundo, ¿verdad? A continuación, comenzó su intercambio de golpes. Gal comenzó a instruir a Mordred. Tu velocidad es buena, pero eres demasiado débil. El estilo dios de la espada enfatiza tanto la velocidad como la potencia. A partir del rango avanzado, el simple movimiento de tu espada merece un nombre. La espada larga del silencio, que deja incluso al viento en polvo, y su versión avanzada. La espada larga de la luz. Como eres un niño, no es de extrañar que te falte fuerza. Supongo que no hay mucho que puedas hacer al respecto, aparte de seguir entrenando. Si quieres superarme con la espada, podrás hacerlo si persigues la lógica hasta el final. Al fin y al cabo, soy el resultado de llevar la lógica al extremo. Pero a quien debes enfrentarte es al dios dragón. El dios dragón Orsted. Ese tipo es una existencia que trasciende la lógica. Es un monstruo sin igual. Es imposible que lo derrotes solo con el estilo del dios de la espada. Eso es lo que yo habría pensado antes, pero si eres tú, quizás puedas hacerlo. Mantén la lógica y los resultados llegarán. Gal miró la hoja de su espada de madera. Baila tu espada con la mente en blanco. Cuando te canses, siéntate, descansa un rato y piensa. Cuando te canses de pensar, levántate y vuelve a blandir tu espada. ¿Batear con la mente en blanco? Reflexionó Mordred. Hasta ahora siempre había prestado mucha atención a cada aspecto de sus movimientos durante el entrenamiento. El equilibrio, la coordinación de todo su cuerpo, la forma en que desplegaba su aura de batalla durante el ataque siempre fue lógico, pero quizás, como antiguo friki de los videojuegos, era demasiado lógico. Dejando eso de lado, el dios de la espada era una vez más un compañero de entrenamiento al que Mordred no podía aspirar a vencer solo con la fuerza de su cuerpo. Tras luchar en serio por primera vez en mucho tiempo, Mordred se sintió satisfecho. Estaba seguro de que sus habilidades prácticas de combate estaban mejorando de nuevo bajo esa presión. Mordred practicó esgrima de forma controlada con el dios de la espada hasta que, agotado, ya no pudo mantener la espada recta. Él fue el primero en quedarse sin fuerzas. El entrenamiento de hoy ha terminado, dijo Gal. Mordred jadeaba, alzando la vista mientras apoyaba su cuerpo contra su espada de madera, usándola como bastón. ¿Qué? Entrenar no significa solo aprender de alguien. Hoy hace buen tiempo. Sal y diviértete en algún sitio. Eso también forma parte del entrenamiento. El dios de la espada lo despidió con estas palabras. En definitiva, Gal no le había enseñado mucho. Simplemente le explicó algunos conceptos y le dio algunas indicaciones generales. Todo dependía de él para perfeccionar su técnica con la espada. Tras comer algo rápidamente en la cafetería del dojo, Mordred salió solo, vistiendo la cómoda armadura de Arturo. La elegante espada fénix estaba sujeta a su espalda baja para no impedirle caminar. ¿Qué demonios debo hacer ahora? Apenas era mediodía. Tenía casi todo el día por delante. El dios de la espada dijo: «Salid, a divertiros un poco». Al oír esas palabras de aquel hombre rudo y despreocupado, a Mordred se le ocurrió un lugar, pero su inexistente líbido truncó ese pensamiento. De todos modos, visitar burdeles no iba con su estilo. No, ¿qué se supone que debo hacer para entrenar? ¿Y cuándo me enviará Itogami otro mensaje? Mordred reflexionó mientras deambulaba por el pueblo. El pueblo era un asentamiento de tamaño medio, pero albergaba la tierra santa de las espadas, por lo que era bastante animado y el lugar no parecía pobre. Me pregunto si habrá un gremio de aventureros por aquí. Tras preguntar a varias personas, Mordred encontró el lugar. Se acercó a la recepcionista y comenzó a registrarse como aventurero. Suspiró para sí mismo, pues sabía que Eris se sentiría muy decepcionada cuando supiera que se había convertido en aventurero sin ella. Mordred rellenó el cuestionario y se lo entregó al empleado. La recepcionista le dijo: «Ahora, por favor, coloque la mano aquí». Sacó una tabla transparente con un círculo mágico encima. Mordred hizo lo que le dijeron. No debería haber ningún peligro con esto. La recepcionista presionó el borde del tablero con el dedo. Luego, con expresión impasible, leyó en voz alta el contenido del formulario que Mordred había rellenado. Nombre: Mordred. Ocupación: espadachín mágico. Rango: F. Después de que la recepcionista volviera a pulsar el teclado, el círculo mágico se iluminó momentáneamente con una luz roja. Por favor, tome esta tarjeta, es su tarjeta de aventurero. Mordred recibió una placa de hierro completamente normal. Allí, escrito con letras brillantes, se leía: Nombre:
Mordred. Género. Masculino. Raza. Raza humana. Edad. 9. Trabajo. Espadachín mágico. Clasificación. F. En el papel estaban escritos el nombre, el puesto y el rango, pero el género, la raza y la edad se leían a mano. Así que soy humano, ¿eh? Pensó Mordred. Sonaba gracioso, pero él mismo no sabía qué tipo de resultado debía esperar. En cuanto a su supuesto trabajo, era lo que él decidiera escribir en el papel. El secretario dijo: si quieren aceptar peticiones, deben unirse a un grupo. Por supuesto, también pueden aceptar peticiones individuales. De acuerdo. Gracias. Mordred fue a echar un vistazo al tablón de anuncios. Como aventurero de rango F, solo podía aceptar misiones de rango F y rango E. Sin embargo, esas solicitudes eran en su mayoría trabajos diversos en la ciudad, como descargar mercancía o limpiar algún lugar. Hay una misión de rango E para matar a unos perros de asalto en cierto bosque, y su atención se vio atraída por una misión de rango D. Una solicitud para limpiar un nido de duendes. No tenía derecho a aceptarlo, pero aún así lo retiró del tablero. Quizás logre convencer al empleado de alguna manera para que se lo dé. Tenía algo de oro de sobra en su bolsa. Justo cuando Mordred contestó la solicitud, una voz lo llamó. Oye, ¿Estás pensando en aceptar una misión? Resultó ser un grupo de chicos de entre 13 y 19 años. Eran 3. Un chico robusto con un escudo y una maza, una chica de aspecto tímido, de raza bestia, con cabello castaño claro y orejas de cachorro, que sostenía una pequeña varita mágica barata, y su líder, un chico de 12 o 13 años con cabello rubio y un rostro bastante apuesto. Una espada corta en su cintura delataba claramente su papel. ¡Qué esponjosas!, pensó Mordred mientras observaba las orejas de la niña. A Eris le habría gustado jugar con ellas. oye, Eres un F-Rank, ¿verdad? Le preguntó el líder. Sí, respondió Mordred con indiferencia. Sí, debimos registrarte. ¿Qué te parece unirte a nuestro grupo? El líder le dedicó a Mordred una sonrisa radiante, con una expresión de total confianza. Oh. Me llamo Zack. Soy un espadachín de rango intermedio y el líder del grupo. El chico se señaló a sí mismo y luego presentó al resto de su equipo. Ella es Amira, nuestra maga, y él es Frank, el tanque del grupo. Hey. Hola. Los dos lo saludaron de forma bastante amistosa. Somos de rango E. Nuestro grupo se llama Cazadores de Conejos. Añadió Zack con una sonrisa. ¿Cazadores de conejos? Mordred sonrió y soltó una risita. En realidad, era un nombre gracioso. ¿sí? En nuestra primera misión fuimos a cazar conejos con cuernos. Por eso nos llamamos así, dijo Zack. Ahora queremos hacer misiones más difíciles. Buscamos gente de nuestra edad que se una a nosotros. Tu armadura parece muy resistente, así que no puedes ser débil. ¿Te gustaría unirte? Mordred miró a ese tipo. ¿Debería ir a jugar con esos niños? Pero, ¿no sería eso una pérdida de tiempo? Bueno, el dios de la espada me dijo que saliera a divertirme, que es un entrenamiento. Y no es que tenga nada mejor que hacer, quién sabe, tal vez una pequeña distracción le ayude a comprender algo. De acuerdo. Dijo Mordred y sonrió. Genial. Ahora vamos a elegir un buen encargo. Dijo Zack. ¿Por qué no hacemos este? Mordred agitó el papel que había recogido antes. ¿De qué trata esta misión? Preguntó Zack. Es una misión de rango D para exterminar un nido de duendes. Ah, ¿sí? ¿Entonces sabes leer? Supongo que eso es útil, en nuestro grupo, solo Amira sabe leer. El grupo decidió aceptar la misión, con un semblante bastante entusiasmado. Dado que su equipo era de rango E, no había ningún problema. Tras aceptar la petición, Mordred y los cazadores de conejos abandonaron el edificio del gremio. Zack lo miró y le dijo. Mordred, eres espadachín, ¿verdad? Sí, soy un espadachín mágico. ¿Un espadachín mágico? Zack mostró una expresión de sorpresa, al igual que los otros dos. Sí. Soy espadachín y también puedo usar magia bastante poderosa. Oh, eso es útil. ¿Qué rango tienes? Intermedio en ambos, dijo Mordred tras pensarlo bien. ¿Qué? Imposible. El trío lo miró con total asombro. Mordred los miró sin expresión alguna. Ya había subestimado enormemente su nivel de poder. ¿Qué más podía decir? ¿Cuántos años tienes? Le preguntó Zack. Tengo 9 años. Es increíble. Ni siquiera Amira ha alcanzado el rango intermedio de magia, y eso que es mayor, y yo alcancé el rango intermedio en el estilo del dios de la espada a los 12 años. Eso ya es bastante impresionante, ¿sabes? Bueno, soy una especie de genio, Mordred se encogió de hombros.
Se podría decir que soy demasiado poderoso. Demasiado poderoso. A los cazadores de conejos les costó un tiempo aceptar, en cierta medida, lo que Mordred había dicho. Lo miraron con escepticismo, pero el grupo finalmente partió para la misión de exterminio de goblins. Mientras tanto, Mordred se sentía como un jugador de nivel 100 uniéndose a un grupo de novatos en el pueblo inicial, fingiendo ser un principiante. Una misión secundaria de Goblin Slayer. Podía imaginarse perfectamente al grupo actuando con arrogancia porque se trataba simplemente de una misión para matar goblins, solo para ser superados por ellos, y entonces él los salvaría. Un cliché. El grupo se puso en marcha y comenzó a caminar por el pueblo, a paso lento. Esto va lentísimo, pensó Mordred, suspirando. Avanzando lentamente, abandonaron la ciudad, en su mayoría en silencio. Mordred notó que Zack le lanzaba miradas misteriosas de vez en cuando, tal vez tratando de descifrar cómo reaccionaba. Tras cruzar la puerta, el grupo se topó en un punto del camino con una piedra peculiar que tenía símbolos brillantes en la parte superior. Zack dijo: «Es el monumento de las 7 grandes potencias. Vamos a verlo». El grupo lo siguió en silencio hasta acercarse al monumento. La piedra medía aproximadamente hasta la rodilla. En el centro estaba tallada una letra, y a su alrededor 7 emblemas. Recordando lo que Mordred aprendió, la letra del centro representaba el número 7 en el idioma de los dioses guerreros. «Miren, este es el símbolo del dios de la espada», exclamó Zack, señalando el motivo de un sable curvo. Luego, mirando al grupo con vehemencia, añadió: «Está en 6º lugar, pero si me preguntan, seguro que es mucho más fuerte que los demás. Es que el señor dios de la espada se pasa el día enseñando a sus alumnos en el dojo, así que no ha luchado contra los demás. Si lo hubiera hecho, seguro que habría ganado. Porque el estilo del dios de la espada es el más poderoso». Mordred sonrió levemente y no dijo nada. «Cree lo que quieras, chico». Tras este breve interludio, el grupo avanzó más allá del monumento y continuó su camino. Zack no paraba de hablar de lo increíble que era el dios de la espada. Mientras tanto, Mordred rememoró el reino del rey dragón. Lo que estuviera sucediendo allí en ese momento no importaba realmente, siempre y cuando pudiera usar las habilidades de Clarent. Su prioridad era descubrir qué le pasaba a Itogami. Es posible que Itogami estuviera esperando el momento en que los poderes de Clarent desaparecieran repentinamente, pero incluso si ese fuera el caso, a Mordred no le preocupaba. Todavía tenía muchas otras cartas a su disposición. Además, era posible que no perdiera el reconocimiento de Clarent incluso si otra persona se apoderaba del trono de Rey Dragón. En primer lugar, ya era reconocido como rey. Si fuera un sirviente, probablemente adquiriría algo parecido al rasgo de rey. Incluso si dejara de ser rey, en algún momento lo fue, así que sigue siendo un rey. En segundo lugar, ni él ni Clarent tenían forma de saber cuándo y si había dejado de ser rey. Mientras Mordred fuera consciente de esa posibilidad, sentía que podía lidiar con ella y que, en ese momento, no valía la pena preocuparse por el caos en el King Dragon. En fin, mi sueño es convertirme algún día en un santo de la espada y unirme a la Tierra Santa de las Espadas, proclamó Zack. Mi objetivo es reunir el dinero suficiente para ingresar en la Universidad de Magia, dijo Amira. Frank dijo en voz baja: «Quiero abrir una tienda». «¿Y tú, Mordred?», le preguntó Zack. Mordred abrió la boca para responder, pero luego vaciló. ¿Cuál es su sueño? Para convertirnos en los más fuertes. Eso es lo que quiso decir inmediatamente al principio, pero ¿era ese realmente su sueño? En primer lugar, como sentía que podía lograrlo, era una meta más que un sueño. Además, lo había aceptado como algo obvio, así que entrenó sin pensarlo demasiado. Se entrenó para no ser débil y para que los fuertes no le arrebataran la felicidad. También fue divertido. Pero una vez que logre vencer a Orsted, prácticamente ya será el más fuerte. ¿Y luego qué? Él seguirá entrenando. ¿Por qué? Porque es un hombre. Eso fue lo primero que se le pasó por la cabeza, pero si lo pensaba detenidamente, sentía que tal vez era solo su orgullo el que le decía que pensara así. Mordred se rascó la mejilla. De repente se sintió perdido. Él quería muchas cosas, pero ¿qué era lo que realmente quería? ¿Cómo decirlo en pocas palabras? Le daba vergüenza admitirlo, pero en realidad no entrenaba para ser el más fuerte. Solo quería ser popular, ser respetado e impresionar a su waifu, pero, ¿podía considerarse eso realmente como el sueño de su vida? Era demasiado burdo. Quería crear un imperio, uniendo los reinos humanos e impulsando el progreso del mundo, y construir la capital divina de Avalon, pero probablemente, una vez más, eso era solo para su propia satisfacción. Mordred. Mordred le dedicó a Zack una sonrisa de impotencia. Bueno, no estoy seguro.
Oh, bueno, eso también está bien, pero debe haber algo que desees. He oído decir al dios de la espada. Una persona debe tener una meta, de lo contrario la vida no tiene sentido. Oh, Mordred lo miró y luego se rascó la barbilla. En el futuro, uno de sus asesores será un niño de 10 años, decidió. Tras ello, Mordred reflexionó larga y profundamente sobre cuál era realmente su sueño. Una de las razones por las que entrenó duro desde joven fue porque le resultaba divertido. Nunca tuvo la oportunidad de obtener poderes sobrenaturales en su primera vida, así que volverse más fuerte con el tiempo, como en un juego, era divertido para él como transmigrador reencarnado. Con el tiempo, el entrenamiento también se convirtió en un hábito, y las continuas mejoras y los éxitos lo motivaron aún más. La segunda razón era que quería evitar tragedias en el futuro. Había leído suficiente ficción como para conocer los patrones. La tercera era su deseo de ser apreciado por una vez e impresionar a las chicas que le interesan. Eso fue todo. Quería sentirse apreciado y le resultaba divertido. Desde que nació, tenía que desarrollar todo su potencial. También estaba Itogami. Constantemente le pisaba los talones, así que Mordred quería estar preparado de antemano para cualquier amenaza que le lanzara. En cuanto a cuál era el plan actual de Itogami, eso es todo. Mordred se detuvo de repente al pensar en algo. En lo que respecta a las actividades de Itogami, Mordred sabía que sería demasiado difícil prepararle una buena trampa en ese momento. Las únicas dos personas que podían representar una amenaza real eran demasiado difíciles de movilizar. La primera era Kalman III con su espada de gravedad y la otra era el dios de la lucha con su armadura resistente a la magia e inmortalidad. Kalman III solo se movería si derrotar a Mordred pudiera convertirlo en un héroe. Aunque la reputación de Mordred comenzó a extenderse como la reencarnación de la plaza y el matarreyes, no fue suficiente. No pasó suficiente tiempo. Mordred tampoco figuraba en la clasificación de las 7 potencias mundiales. No basta con movilizarlo. Por esta razón, Mordred también se dio cuenta de esto, pero no le preocupó. Para cuando Kalman III se mueva, podrá acabar con él fácilmente. En cuanto al dios de la lucha, movilizarlo era aún más difícil. Requeriría al menos 1 o 2 años, y probablemente eso siga siendo imposible. Incluso si Mordred muriera, Itogami aún tendría que lidiar con Rudeus, quien habría sido advertido sobre él después de lo sucedido con Mordred, por lo que el resultado ideal sería que Orsted muriera. Si Orsted moría, ni Mordred ni Rudeus tendrían forma de llegar hasta él. Una victoria sencilla. Por supuesto, que Mordred matara a Orsted nunca podría suceder. Aunque la visión del futuro de Itogami no fuera perfecta, ya que no podía predecir con exactitud las acciones de los reencarnados ni de Orsted, no cometería un error como este. Pero ¿y si? ¿Funcionará? Zack y los demás hablaron con él, pero Mordred los ignoró mientras pensaba en qué podía hacer. Itogami no puede ser estúpido, pero desconoce de qué es realmente capaz Mordred. No se le había ocurrido hacerlo porque pensaba que no funcionaría, pero todo lo que está sucediendo demuestra que podría funcionar. No importa, tengo que probarlo. Mordred se dirigió a los cazadores de conejos. Lo siento, pero voy a rechazar esa misión. ¿Eh? ¿Qué? El trío lo miró con expresiones de estupefacción. Olvídense de perder el tiempo, también tendrían que pagar una multa por fracasar en su misión si Mordred simplemente renunciaba. Mordred metió la mano en el bolsillo y sacó un par de monedas de oro. Toma. Vertió las monedas de oro en la palma de la mano de Zack. ¿Qué demonios? ¿Esto es oro de verdad? Zack se quedó atónito al ver la fortuna que tenía en la mano. Mordred continuó impasible. Puedes quedarte con este oro como compensación y comprar mejor equipo. Tengo algo más importante que hacer, así que abandona esta misión. Los tres lo miraron atónitos. Gracias, tengo que irme. Buena suerte, cazadores de conejos. Mordred se despidió con la mano, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Tras dar unos pocos pasos, salió disparado del lugar donde estaba como una bala. La razón por la que los seguía no era por diversión, sino para buscar inspiración. Puesto que ya la había conseguido, no tenía sentido perder el tiempo cazando duendes. Mordred regresó al lugar donde se encontraba el monumento de las 7 potencias mundiales. Pase lo que pase en el futuro, por ahora solo quería ver a Eris primero y tal vez charlar un rato con Perugius. Sacó el silbato que había recibido tiempo atrás y sopló sobre él. Al principio no hubo sonido ni reacción, pero un par de segundos después, apareció una persona ante él como si emergiera de un rayo de luz. Era Arumanfi. Tras charlar con Arumanfi, Mordred recibió un bastón dorado y fue teletransportado de nuevo a la fortaleza celestial. Para no perder el tiempo, Mordred corrió por el jardín a una velocidad de unos 200 km por hora mientras seguía a Arumanfi.
Luego se dirigió ante una gran puerta que conducía a la sala de audiencias. En el interior, varios espíritus familiares se encontraban a los lados de la escalera que conducía al trono en el centro. Perugio estaba sentado allí, con su armadura de placas blancas. ¿Has regresado?, dijo Perugius. Mordred le tocó la mano y bajó ligeramente la cabeza. Sí. Gracias por su ayuda, señor Perugius. Los espíritus de luz fueron muy útiles. ¿Lograste despejar el laberinto que te propusiste explorar? Sí. Logré superar el laberinto de teletransportación y salvé a la persona que estaba dentro. Era la madre de Eris, dijo Mordred, alzando la vista. Por cierto, ¿Eris está a salvo? Sigue aquí, ¿verdad? Ella sigue aquí. Sigue practicando obstinadamente sus movimientos de espada todos los días. Ah, ya veo, Mordred dejó escapar un suspiro de alivio. A continuación, habló de lo que vivió en el laberinto de teletransportación y de sus experiencias con Itogami. Luego vaciló al pensar en lo que haría a continuación, que era su asalto al Palacio Real del Rey Dragón. Si lo hacía, tendría que explicar sus razones, que eran desbloquear los poderes de su espada, pero no había necesidad de revelar todos sus secretos a Itogami todavía. Siempre podía hacerlo más tarde. ¿Qué ocurre?, preguntó Perugius como si presintiera que algo andaba mal. Mordred negó con la cabeza. No, nada. Es solo que después de eso Itogami me envió al castillo de Atof en el continente demoníaco. Al oír eso, el rostro curtido de Perugius cambió mientras lo miraba con ojos fieros. ¿Qué dijiste? ¿El castillo de Atofe? ¿Y luego fuiste allí? Sí. Luché contra Atofe para salvar a alguien que conocía. ¿Luchaste contra Atofe y volviste con vida? Perugius lo miró fijamente. Sí, Mordred sonrió levemente. Me dejó golpearla primero y terminó perdiendo. Su arrogancia fue la razón de su derrota. ¿Así que ganaste? Me cuesta creerlo, pero no creo que seas tan tonto como para mentirme. Tienes que contarme más. Durante mucho tiempo quise ver sufrir a esa bruja por haber matado a muchos de mis amigos durante la guerra, pero le prometí a Kalman que no la mataría, así que nunca tuve la oportunidad. Mordred relató entonces su encuentro con Atofe, intentando complacer a Perugius. Primero mencionó cómo Atofe le permitió asestarle su primer golpe, y luego la hizo pedazos con su cañón de piedra modificado 3 veces seguidas. Jaja. Tendrás que enseñarme ese cañón de piedra tuyo que tiene el poder suficiente para hacer explotar a un rey demonio inmortal. Mientras uno de los espíritus familiares asentía para confirmar las palabras de Mordred, Perugius pareció dejar de dudar de él. Tras los cañones de piedra, Mordred relató cómo utilizó el poder de su espada para destruir la cima de una montaña cercana y obligar a Atofe a rendirse. ¿Te refieres a la espada que llevas en la cadera? No, Mordred negó con la cabeza. Usé una espada diferente. Dejando eso de lado, ¿puedes contarme algo sobre el dios dragón? Era algo que cualquier persona normal habría preguntado, así que preguntó. Las palabras de Perugius podrían ayudar a calmar las cosas. El rostro de Perugius cambió de nuevo. Frunció el ceño, su anterior expresión alegre se desvaneció. ¿El dios dragón? ¿Por qué lo preguntas? Según Itogami, puede que tenga que luchar contra él. HMPH. Puede que hayas derrotado a Atofe, pero déjame decirte algo. Hay 3 personas en este mundo con las que jamás deberías luchar. El dios de la técnica, el dios de la lucha y el dios dragón. Entre ellos, el dios dragón es el más fuerte y el más despiadado. Si cuentas con mi ayuda para enfrentarte a él, olvídalo. No pienso morir antes de que la plaza reviva. Perugio habló con severidad, sin dejar lugar a negociación. Lo entiendo, no te involucraré en esto. Pero, ¿estuvo el dios dragón aquí recientemente? Perugius volvió a resoplar. HN. Así que nos visitó brevemente después de la calamidad de Maná en Roa. ¿Cuándo fue? Poco después de que partieras hacia el laberinto. Ya veo, entonces Eris sigue aquí. Está aquí. Ya preguntaste. Ah, claro, preguntó instintivamente, pensando que Ørsted podría haberla secuestrado por alguna razón. ¿Y qué hay de la otra chica que se queda aquí? ¿La que no habla el idioma humano? ¿La conociste? No, pero oí hablar de ella por Silvari. Sigue aquí. Es una chica extraña, con ropa peculiar y rasgos faciales inusuales. Arumanfi la encontró después del incidente de la teletransportación. Actualmente estamos intentando enseñarle el idioma. Ya veo, entonces me gustaría conocerla. También me gustaría ver a Eris. Ningún problema. Mordred le devolvió a Perugius el pergamino del espíritu de la luz y el libro sobre magia de invocación. Tras evadir el tema, Perugius no le preguntó por su otra espada.
Luego, Arumanfi lo condujo a un amplio patio en el jardín. Como antes había seguido un camino recto, se había saltado ese punto. En un patio pavimentado, una muchacha pelirroja blandía una espada de madera con movimientos inestables y cansados. Parecía agotada. Tan concentrada estaba que no se había percatado de la llegada de Mordred. Eris. La chica se detuvo y giró la cabeza al oír esas palabras. Tenía la cara y la frente empapadas de sudor. Al ver a Mordred, su primera reacción fue de sorpresa. Luego, sus ojos y su rostro se iluminaron de alegría mientras corría hacia él. Tras unos segundos, frunció el ceño. ¿Has vuelto? Mordred sonrió levemente. Sí, he vuelto. He salvado a Hilda. Mamá está a salvo. Mordred asintió levemente. La dejé con el señor Sauros. ¿Entonces el abuelo también está a salvo? Sí. ¿Y qué hay de mi padre? He oído que está con Ghislaine, pero no sé dónde. ¿Con Ghislaine? Entonces está bien. Eris parecía convencida. Mordred no dijo nada y simplemente le sonrió. Tras escuchar esta buena noticia, el rostro de Eris pronto volvió a mostrar un ceño fruncido de descontento. Me dejaste, dijo, expresando lo que parecía estar pensando. Sí, lo que estaba haciendo era peligroso. Y yo era un inútil, así que me dejaste. Era demasiado peligroso llevarte conmigo. No es porque seas inútil. HMPH. Eris no parecía convencida. Puede que tenga que luchar contra el dios dragón a continuación. ¿Es fuerte? Es realmente muy fuerte. Entonces debes ganar, dijo Eris, mordiéndose el labio inferior. Sí, debo ganar. Mordred sonrió levemente y luego añadió lentamente. Por favor, esperen mi regreso victorioso. HMPH. Eris parecía la mitad de molesta que antes. Cuando esto termine, podremos convertirnos en aventureros y despejar algunos laberintos. En realidad. Después de alcanzar el rango avanzado. Eso es demasiado lejos. Mordred soltó una leve risita. Después de esto, se encerrará a entrenar hasta que cumpla 10 años, así que no saldrán antes de eso. Luego le contó a Eris sus aventuras hasta el momento. Finalmente, los dos se sentaron en un banco de piedra. Mordred evitó hablar de su rebelión en el reino del rey dragón, pero le contó sobre su encuentro y lucha con el rey demonio Atofe. Eris parecía emocionada mientras escuchaba. Mordred relató entonces su encuentro con el dios de la espada. Era realmente fuerte y muy rápido. No usé magia, y me dejó aturdido y perdido. Si usaras magia, ¿perderías? Preguntó Eris. No, yo ganaría. Mordred le dedicó una sonrisa burlona y parpadeó. La razón por la que usó esas palabras fue solo para poder decir esa frase. Mordred es demasiado asombroso. ¿De verdad ese dios dragón es tan fuerte? Según el señor Perugius, es la persona más fuerte del mundo. ¿De verdad tienes que pelear con él? No lo sé, pero mira, esta es la espada que recibí del dios de la espada cuando me convertí en su discípulo. Él también me convirtió en emperador de la espada. ¿Emperador de la espada? Entonces eso es mejor que Ghislaine. Tras mostrarle a Eris la elegante espada del dragón Fénix y cambiar de tema, Mordred comenzó a hablar sobre las filosofías del dios de la espada respecto al estilo del dios de la espada y su interpretación del mismo. ¿Seguiste practicando magia? Preguntó Mordred. ¿Sí? Enseguida, Mordred se quedó sin palabras y llegó el turno de Eris. Habló de cómo empezó a entrenar con uno de los espíritus familiares de Perugius, que tiene el rango de santo en 3 estilos de espada diferentes. Mordred escuchó. Cuando Eris se quedó sin palabras, la acompañó de regreso al castillo. Mientras Eris fue a comer, Mordred se acercó a uno de los espíritus familiares con los que se encontró en el camino y fue conducido hasta donde se encontraba la chica extraña. Era una especie de sala de estudio donde Silvari parecía hacer de profesor. Además de la mujer de la raza celestial, había allí una niña pequeña. Tenía un rostro asiático bastante atractivo, cabello largo y negro, y vestía un uniforme impecable. Cuando Mordred entró, ella se giró para mirarlo en silencio. El espíritu familiar hizo una reverencia y se marchó. Hola. Mordred sonrió claramente a modo de saludo, hablando en inglés. Hola. La chica pareció sorprendida. Hola, ¿qué tal? Mordred sonrió. Inglés. La chica se levantó repentinamente de su asiento, con expresión de asombro. Sí, soy Mordred. Mordred se tocó el pecho. Mordred Rey Dragón. Nanaoshi Shizuka. Suena japonés, así que me entiendes. Entiendo, sí. ¿Eres de Europa? ¿De América? Miró a Mordred con entusiasmo, hablando con un fuerte acento japonés todo el tiempo. Europa. Soy del Reino Unido, o Gran Bretaña, o Inglaterra.
Ingurando. ¿Conoces a los japoneses? Ella lo miró con esperanza. Mordred intuía que lo que Nanaoshi le preguntaba era si conocía a algún japonés en particular en este mundo. Negó con la cabeza. No. Estaba Rudeus, quien probablemente más adelante podría ayudar a Nanaoshi a aprender el idioma de este mundo, pero por ahora era más fácil simplemente decir que no. Las personas en las que Nanaoshi debería haberse interesado eran sus compañeros de escuela. No lo sé, murmuró Nanaoshi. Mientras se producía una pausa en la conversación, Silvaril dejó de observar en silencio, atónito, y preguntó. Lord Mordred, ¿puede comunicarse con esa chica? Mordred se giró y asintió con la cabeza. ¿Cómo? ¿Qué idioma estás usando? No lo conozco, y eso que he aprendido todos los idiomas comunes del mundo. Es porque no es un idioma de este mundo. ¿No es de este mundo? Mordred suspiró y ya no se lo ocultó. Tenemos los mismos orígenes. La verdad es que soy una persona reencarnada. ¿Te has reencarnado? Silvaril parecía sorprendido. Mordred asintió. Espero que puedas mantenerlo en secreto para ti y para Lord Perugius. Es así. Ahora lo entiendo, ahora todo tiene sentido. ¿Qué significa? Tu madre biológica era una medio elfa, pero Lord Perugius confirmó previamente que no tienes sangre élfica, lo cual le pareció extraño. Oh, Mordred supuso que probablemente se trataba de uno de los familiares que había comprobado su linaje. En otras palabras, probablemente no tenía parentesco consanguíneo ni con su madre ni con su padre, ya que era la encarnación de Mordred Pendragon insertada en este mundo. Dejando eso de lado, ¿sabía Perugius que él también es mitad dragón? Mordred no lo mencionó, ni tampoco Silvaril. Luego le explicó que venían de países diferentes, por lo que no podían comunicarse perfectamente. Mordred habló con Nanaoshi y le sacó información sobre su llegada, algo que interesaba a Silvaril. Por supuesto, todo lo que Nanaoshi pudo decir fue que casi la atropella un camión y que luego se encontró en una llanura cubierta de hierba. Cuando Silvaril preguntó por él, Mordred no explicó su propia reencarnación, manteniéndose vago al respecto. Mordred recibió entonces una habitación de invitados en la fortaleza celestial, entrenó con Eris y practicó magia por su cuenta, ideando diversas tácticas que podría usar para derrotar a Orsted. Al caer la noche, se encontró de nuevo en el vacío blanco. ¿Cuántas veces lo ha visitado Itogami ya? Sin embargo, dada la rapidez con la que despejaba las cosas y se desplazaba de un lugar a otro, probablemente era inevitable si Itogami quería cumplir con el cronograma que tenía planeado. Si no lo hubiera hecho, Mordred ya podría haberse topado con Orsted varias veces y haber entablado amistad con él. Itogami estaba sonriendo. Hola, Mordred-kun. Mordred lo miró sin expresión. Iré directo al grano. Hay algo que debes saber. El dios dragón está dañando tu reputación en el reino del rey dragón, difundiendo rumores de que eres la reencarnación de la plaza y enemigo de la humanidad. Tienes dos opciones. Puedes ignorarlo y seguir entrenando o visitar a Wyvern para detenerlo. Ahora estás bien preparado para derrotar al dios dragón, pero si vas ahora, te arrepentirás. Me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento. El encuentro de Mordred con Itogami fue breve, pero lo descolocó. ¿Se arrepentirá si va? Eso iba en contra de todos los esfuerzos que Itogami había hecho hasta el momento para supuestamente prepararlo para su pelea con Orsted. Pero después de pensarlo un rato, sintió que lo entendía. Lo que Itogami dijo probablemente se refería a un caso de qué pasaría si iba, había muchas probabilidades de que se encontrara con Orsted. Mordred lo pensó un poco más y decidió poner fin al juego del gato y el ratón con Itogami. En lugar de teletransportarse de vuelta a la Tierra Santa de la Espada, prefirió ser teletransportado a un denso bosque en el sur del continente central. Antes del mediodía, llegó a la capital del reino del rey dragón. Luego aterrizó en el patio central. Tras una breve conmoción provocada por su aparición, los caballeros optaron por no luchar contra él al conocer su identidad. Su Majestad. Su Majestad. Los caballeros se inclinaron ante él. Esa reacción hizo que Mordred pensara que seguía siendo el rey de King Dragon. Tras charlar con ellos, se enteró de que la persona que gobernaba el reino en ese momento era el primer príncipe, quien aparentemente ejercía temporalmente el papel de regente en ausencia de Mordred. Sin embargo, no reclamó el trono e instruyó al caballero para que recibiera a Mordred a su regreso. Mordred quedó gratamente sorprendido, pero luego comprendió que era lo más natural. Después de lo sucedido en el pasado, cualquier otra cosa serían las acciones de un idiota cansado de vivir. Entró en el palacio y pronto fue recibido por el primer príncipe, Nicholas King Dragon. Hermanito, bienvenido de nuevo. Nicholas saludó a Mordred con una cálida sonrisa, una sonrisa tan falsa que parecía sacada directamente de un anuncio.
El príncipe comenzó entonces a adular a Mordred, poniéndolo al día sobre todo lo que había logrado en su ausencia para mantener las cosas bajo control. Julio estaba con él y resultó que también estaba implicado, todo ello para evitar que se desatara el caos en el palacio durante su ausencia. Tras oír a su hermano hablar sin parar de las cosas que había hecho, Mordred dijo: «Lo hiciste bien. Parece que serás útil. Me complace oír eso». El primer príncipe esbozó una sonrisa fingida. Mordred percibió el resentimiento en sus palabras, pero lo ignoró. Lo que sorprendió gratamente a Mordred a continuación fue enterarse de que, al parecer, Héctor ya había regresado a Wyvern durante su ausencia. «Maestro». Mordred corrió hacia Héctor, a quien encontró en las profundidades del castillo. Su Alteza, Héctor hizo una reverencia y lo saludó. «Le pido disculpas, Majestad. He oído que se ha convertido en rey». El veterano caballero miró a Mordred, sus ojos pidiendo en silencio una explicación. «Pasaron muchas cosas. Mi padre capturó a Benedicte e intentó tenderme una trampa», murmuró Mordred, sintiéndose incómodo por tener que explicarlo. «He oído que es un plan del dios dragón. También he oído que la gente de la capital te llama la reencarnación de la Place». «¿Es así?». Mordred miró fijamente a Héctor. «Profesor, ¿a dónde fue teletransportado?». «A un bosque al norte de la capital. No muy lejos en línea recta, pero era difícil orientarse por allí, así que recién ahora pude regresar». «Así que no estaba lejos de Wyvern». Mordred conversaba con Héctor mientras intentaba evitar el tema de su rebelión. Héctor, con toda lógica, no lo mencionó ni lo regañó, centrándose en cambio en lo que Mordred planeaba hacer en el futuro. Aunque al principio Héctor parecía algo receloso y confundido, después de conversar con Mordred, se relajó. Aunque las ideas de una educación primaria generalizada, la reforma del sistema mágico y la abolición de la esclavitud le provocaban escalofríos, probablemente debido a lo absurdas que eran estas ideas en este mundo, al menos parecía haberle impedido sospechar que Mordred fuera la reencarnación de la Place. Como apenas era mediodía, Mordred tenía mucho tiempo libre ese día. Aunque Orsted lo estuviera esperando en la capital real, ¿cómo haría Mordred? Él presentía que no saldría hasta la noche, ¿cómo haría Mordred? Para asegurarse de que Itogami no estuviera jugando a algún tipo de ajedrez tridimensional, Mordred voló hasta Shirone para comprobar cómo estaban Benedicte y los demás. Tras confirmar que Benedicte estaba a salvo, regresó a Wyvern. Aprovechando su tiempo libre y la autoridad de un rey, se abrió paso a la fuerza hasta la sección oculta de la biblioteca real. «¿No hay nada sobre magia curativa de rango rey?», preguntó Mordred a Sofía. «Que yo sepa, no». Mordred hojeó los libros más importantes que había allí, pero no encontró ninguna mención de la magia curativa de rango rey. Eso era algo que la iglesia de Milis parecía mantener bajo estricto secreto, mientras que los sacerdotes con rango de rey eran demasiado escasos como para capturarlos casualmente y obtener esa información de ellos. En cambio, lo que encontró fueron libros gruesos de magia elemental de rango emperador y magia de barrera de rango rey, encadenados a los pupitres. Incapaz de llevarse los libros, se sentó y leyó sobre la magia del agua de rango emperador. 0 absoluto. Pero aunque había leído sobre ello, si quería realmente lanzar y aprender el hechizo, necesitaría un área abierta extremadamente espaciosa. De lo contrario, corría el riesgo de congelar la mitad del castillo. Así que eso quedó descartado. Este 0 absoluto es igual que la magia fusionada de Frost Nova, solo que en otro nivel. Probablemente podría hacer lo mismo con Silent Casting. Guardó el libro sobre magia del agua y leyó algunos otros. En cuanto a la magia de la tierra y la magia del fuego, solo había un hechizo. Volcán, que parecía ser magia fusionada de chorro de magma, solo que en otro nivel. A Mordred le recordaron que la llamada magia del emperador no era más que magia silenciosa fusionada potenciada al máximo, por lo que no era muy útil. En cuanto a los demás libros, todos trataban sobre teoría mágica que supuestamente podía ayudar a alguien a alcanzar el rango de rey o emperador como mago. Mordred hojeó esos libros y los guardó. Al anochecer, se dirigió a su habitación, que en realidad eran los aposentos del rey, una vez limpios. Héctor se quedó con él, ofreciéndose a ser su guardaespaldas mientras dormía. Mordred entró solo en la habitación mientras Héctor permanecía justo detrás de la puerta, pero incluso cuando llegó la noche, no se durmió. Preparó su equipo. Se puso la armadura negra de Mordred Alter, sin el casco. Luego se sentó en el suelo, sobre la alfombra, con las piernas cruzadas, y esperó. Quizás por seguridad, la alcoba del rey no tenía ventanas, ya que estaba integrada en el recinto. Por consiguiente, Mordred se quedó mirando la entrada, esperando. Los minutos transcurrieron en silencio, y luego las horas. Mordred miraba su reloj periódicamente mientras imaginaba diferentes escenarios.
En un momento dado, pasó la medianoche. Si él fuera Orsted, seguramente habría priorizado investigar la anomalía en el reino del Rey Dragón. Como no tenía noticias de Mordred, simplemente esperaría en el castillo real. No solo eso, sino que Itogami también habló de ello. Mordred sintió que perdía la concentración mientras esperaba la entrada de Orsted. De repente, se oyó un estruendo proveniente del exterior. Era el sonido de cristales rotos. Mordred se levantó del suelo de un salto. Entonces oyó la voz tranquila y fría de un hombre desconocido. Héctor Grant. ¿Está Mordred King Dragon en esa habitación? Tenía razón al mantenerme alerta. Ese hombre demostró tener razón una vez más. Mordred imaginó a Héctor sonriendo con sorna, aunque su voz temblaba. Fuera de la habitación, un hombre de aspecto fiero y cabello blanco se encontraba frente a Héctor, con las manos desnudas y la mirada fija en él con calma. ¿Ese hombre? ¿Te refieres a Itogami? En cambio, Héctor gritó. Majestad. Despierte. El dios dragón está aquí. Mordred ya estaba de pie frente a la puerta, apretando los puños con aire vacilante, pero aún no se movía. Continuó escuchando, esperando el momento perfecto. Así que está aquí. ¿Y sabes quién soy? ¿Te lo advirtió Itogami? ¿Y qué si lo hizo? Ya veo. Es la primera vez, pero parece que tú también estás involucrado, Héctor Grant. Héctor gritó de nuevo. Alteza. Rompe el muro y huye. El dios dragón está aquí para matarte. Este anciano te dará algo de tiempo. Lo siento, pero no puedo permitirlo. Ya que eres discípulo de Itogami, muere. Mordred oyó el sonido de carne y huesos siendo atravesados y una escena sangrienta apareció en su mente. No. Gritó, abrió la puerta de una patada. Lo que vio al encontrarse fue una escena espantosa. Héctor caía de rodillas con un agujero circular en medio del pecho. Escupió un chorro de sangre, casi por reflejo, y luego se desplomó de bruces al suelo. Ante él se alzaba un hombre alto, de cabello blanco, ojos penetrantes y rasgos faciales afilados. Su mano aún conservaba la forma de una palma, pero no tenía sangre. Se giró y miró fijamente en silencio a Mordred, que apareció de repente en el umbral. Tendido en el suelo, por un capricho del destino, la mirada de Héctor se posó en Mordred. Con sangre goteando por sus labios, murmuró. Su Alteza, por favor. Huya. Aunque Mordred ya estaba preparado, aquella visión le oprimió el corazón. Maestro. Salió corriendo para acercarse a Héctor, sin prestar atención a Orsted. Orsted lo ignoró por completo mientras permanecía a un lado y solo observaba en silencio. Mordred se arrodilló, volteó sobre Héctor y colocó las manos sobre su pecho. Inmediatamente usó la magia de curación silenciosa de rango santo más poderosa que pudo. La herida se cerró rápidamente. Sin embargo, la boca de Héctor seguía goteando sangre y él permanecía tendido en el suelo. Su mano se movió y agarró la muñeca de Mordred. Como si agotara las últimas fuerzas que le quedaban o su aliento, murmuró en voz baja. No puedo huir. A pesar de que la herida se estaba cerrando, parecía que Héctor no podía respirar bien ni levantarse. Es inútil. Solo la magia curativa de rango rey puede curar este tipo de herida. Mordred levantó la vista por un instante al oír las palabras de Orsted. Se volvió hacia Héctor. Es así. Como ya lo esperaba, invocó a Clarente en su mano. Rodeó su espada con un trueno rojo llameante. Luego la clavó de nuevo en el cuerpo de Héctor, recreando la herida que Orsted había provocado, aunque más pequeña. El cuerpo de Héctor se estremeció y Mordred imaginó el dolor que debía de estar sintiendo. Pero esta era la única manera que se le ocurrió que podía utilizar. Interesante. ¿Es magia de invocación? ¿Esa espada la recibiste de Itogami? Mordred ignoró los comentarios de Orsted mientras metía la mano en su espalda mágica. Luego sacó una caja con símbolos siniestros. Era la caja que recibió de Atofe. Lo desbloqueó y luego lo abrió. Lo que encontró dentro fue una masa de carne negra, parecida al barro, que se retorcía. Cúralo. Mordred se lo arrojó a la herida de Héctor. La carne de Atofe. Era su as bajo la manga. La carne líquida comenzó a retorcerse y luego llenó el agujero en el pecho de Héctor. Un parche de piel negra apareció donde antes había un agujero, como si hubieran remendado al anciano. Para ayudar, Mordred rodeó con la mano la mancha negra. Tras dudar un instante, lanzó un hechizo de curación silencioso. Héctor comenzó a toser sangre. Comparado con antes, parecía ponerle más fuerza. Mordred estaba lleno de esperanza. La muerte de Héctor en ese momento, siendo él el discípulo de Itogami que podía mantenerlo al tanto de las cosas, facilitaría sus planes, pero quería evitarlo si era posible. Por otro lado, el hecho de que Héctor resultara gravemente herido de esta manera por Orsted le dio la excusa perfecta para luchar a muerte con él después.
¿Esa es carne de la raza demoníaca inmortal? ¿Cómo la conseguiste? Mordred miró a Orsted, luego se volvió hacia Héctor. Lo enganchó bajo su hombro y lo levantó. Profesor, abandone este lugar. Déjemelo a mí. Su Majestad. Mordred lo miró fijamente a los ojos. Aléjate y evacúa a cualquiera que esté cerca. Voy a usar magia extremadamente destructiva. Es una orden. Héctor vaciló, pero pareció notar la determinación en los ojos de Mordred cuando este último invocó a Clarent en su mano. Se examinó la herida y asintió. Entendido. Luego salió corriendo rápidamente. Parecía haber algunos guardias afuera, que daban la impresión de estar dudando. ¿Ya lo oyeron, Su Majestad? Tenemos que evacuar este lugar. Mordred volvió a mirar a Orsted cuando Héctor salió de la habitación. Completamente impasible, Orsted se limitó a observar con interés. Mordred sintió alivio. Hasta el momento, todo había transcurrido según lo previsto. Siento haberle hecho esperar, dijo Mordred. Orsted lo miró fijamente, con una mirada que desprendía una tranquila intención asesina. No hay problema. Es increíble que no hayas huido. Eres muy interesante, Mordred Kingdragon. Mordred echó un vistazo a su espada, luego comenzó a caminar lentamente hacia Orsted mientras secretamente preparaba poder mágico dentro de sí mismo y dentro de Clarent. Ah, te estás acercando a mí. Orsted pareció ligeramente sorprendido. Mordred se detuvo de repente al mirarlo. Sabes, estás rompiendo la inmersión al usar una referencia a Jojo en este momento. ¿Qué? Crujido, crujido. El cuerpo de Mordred comenzó a crepitar con electricidad roja. Entonces sigamos el juego. No puedo darte una paliza sin acercarme, Orsted. Y entonces respondes en posición de T. Entonces acércate todo lo que quieras, Mordredo. ¿De qué estás hablando, Mordred Kingdragon? A juzgar por la expresión de su rostro, Orsted parecía querer cuestionar la cordura de la persona que tenía delante. Pero lo que era seguro era que la otra persona quería luchar cuerpo a cuerpo, probablemente valiéndose de la espada mágica que tenía en la mano. ¡Ja! Mordred estalló desde el lugar, espada en mano, aprovechando la distracción momentánea. Orsted estaba preparado para enfrentarse al ataque de Mordred con sus propias manos, con una expresión divertida. Pero lo que Mordred hizo a continuación no fue atacar a Orsted con su espada, lo cual probablemente habría fracasado. Antes de que chocaran, el poder mágico que había en su interior estalló. Una onda expansiva explotó frente a él. Sobrecarga. Auge. Ignorando por completo la defensa física del aura de batalla, la explosión de poder mágico de Mordred lanzó a Orsted por los aires y lo hizo estrellarse contra el muro de piedra. Si Mordred hubiera tenido un poco más de suerte, Orsted podría haber atravesado la ventana y salido volando. Desafortunadamente, esa probabilidad era demasiado baja. A Mordred no le importaba, ya que su objetivo estaba cumplido. No persiguió a Orsted y aprovechó ese tiempo para empezar a preparar un hechizo. Choque. Orsted se levantó lentamente de entre los escombros y recuperó el equilibrio. Una nube negra de tormenta comenzó a formarse sobre la palma izquierda de Mordred, mientras que su otra mano estaba vacía. ¿Qué es eso? Preguntó Orsted. Orsted alzó la mano, como si fuera a lanzar un hechizo de perturbar magia. Magia de la gravedad. En ese instante, Orsted tropezó cuando su pierna izquierda fue levantada repentinamente, y su rostro reflejó sorpresa. Mordred lanzó su hechizo, usando todo su poder. Un rayo púrpura salió disparado de la palma de su mano. Recreando un fenómeno natural, la descarga eléctrica tenía la velocidad de un rayo real. Como resultado, era 100 veces más rápida de lo que un espadachín de rango divino podría reaccionar. Incluso para Orsted, aunque no lo hicieran tropezar, le era imposible evitarlo una vez que el objeto fue lanzado directamente hacia él. El rayo púrpura cayó sobre el cuerpo de Orsted y lo electrocutó. Su cuerpo se convulsionó violentamente mientras gemía, y luego se desplomó al suelo. Mordred no perdió el tiempo. Tras lanzar su hechizo, desenvainó una espada que llevaba a la espalda. No, desenvainó algo, porque lo que sostenía era invisible. La armadura negra de las piernas y los brazos de Mordred, formada por la explosión de maná, desapareció, y utilizando esa energía, disparó violentamente desde ese lugar. Luego, blandió su espada. Espada larga de luz. La elegante espada del dragón Fénix, recubierta con la vaina de aire invisible, cortó el cuello del paralizado Orsted como un láser, decapitándolo. Mordred miró a Orsted, cuyos ojos estaban muy abiertos por la sorpresa. Quizás no era más fuerte que Orsted, pero eso no significaba que no pudiera vencerlo. Había ideado algunas estrategias que podía usar para tomarlo por sorpresa.
La mayor debilidad de Orsted era su costumbre de observar con curiosidad a un nuevo oponente. Mientras supervisaba el cadáver de Orsted, el casco de Mordred secreto de linaje fue invocado por primera vez, cubriendo su cabeza. Mordred se arrodilló. Aunque Orsted fue decapitado, aquello fue solo el principio. Sintiendo que su cabeza se separaba de su cuerpo, Orsted miró al chico que estaba sobre él con total asombro y un miedo profundo. Lo mataron. ¿Cuánto tiempo hacía que no perdía una pelea? En concreto, ¿cuándo fue que perdió tan estrepitosamente? No lo recordaba. Y, curiosamente, se lo dijo a un niño pequeño. Mientras la sensación de derrota invadía su corazón, se produjo un cambio en la clasificación de las 7 grandes potencias. En ese momento, el segundo dios dragón en el ranking desapareció, siendo reemplazado por el motivo de una espada cruzada diagonalmente por 2 rayos entrelazados. La oscuridad comenzó a invadir lentamente a Orsted, al mismo tiempo que la somnolencia. No sentía dolor. Incluso sentía paz. Él conocía esa sensación. Se estaba muriendo. Pero justo cuando Orsted se preparaba para volver a empezar, confundido por lo sucedido en ese bucle, recuperó la visión borrosa. La vitalidad de la raza dragón es fuerte. Un par de segundos después, se encontró mirando hacia arriba mientras se tocaba el cuello. Su rostro reflejaba sorpresa. Sentía la cabeza pegada al cuerpo y se sentía seguro. Desde arriba, alguien lo miraba fijamente mientras llevaba un casco negro con cuernos. Una voz infantil salió de esa persona. Orsted. ¿Estás bien ahora? Orsted se dio cuenta de que era el mismo chico que lo había matado. La anomalía Mordred King Dragon. Pero eso no disipó su confusión. Preguntó. ¿Qué pasó? ¿No me mataste? Así que estás a salvo, dijo el chico con un tono de alivio, antes de susurrar. Estoy intentando engañar a Itogami. Sígueme la corriente. Por ahora, desaparece rápidamente sin que te vean. Ven a verme mañana. Tengo algunas preguntas sobre Itogami. ¿Puedes responderme? Orsted miró al chico con expresión inexpresiva. ¿Qué estaba pasando? Mordred King Dragon, el discípulo de Itogami, lo curó y estaba conspirando contra Itogami. ¿Puedes hacer eso? Le preguntó Mordred de nuevo. Entendido. Orsted se puso de pie. Tras percibir la resolución en el tono de Mordred, se dio la vuelta y desapareció a través de la ventana rota. Mordred no perdió el tiempo y alzó su espada por encima de él. Inyectó su poder mágico en su espada negra. Por suerte, Excalibur Morgan no le exigió que se quitara el casco. Al principio, era un resplandor púrpura brillante que rodeaba la hoja. Calibur. Acto seguido, un enorme rayo de destrucción, mayormente carmesí, salió disparado de la punta de la espada, abrasando el techo. Morgan. Mordred blandió su espada, un rayo multicolor que desintegró todo a su paso. No fue solo donde impactó, sino que toda la pared exterior y la mayor parte del suelo donde Orsted yacía se derritieron, y la luz de la espada Excalibur se proyectó a kilómetros de distancia. Lo que siguió fue un sonido ensordecedor. Mordred prosiguió su ataque durante un rato, montando un espectáculo ostentoso. Sentía que si no controlaba a Excalibur, podría destruir accidentalmente el castillo que lo rodeaba y matar a todos los que se encontraban allí. Tras unos segundos, interrumpió el flujo de maná hacia su espada. Acto seguido, despojó por completo a Mordred de su armadura, quedándose solo con la armadura interior. Aproximadamente un minuto después, Héctor irrumpió en la habitación semidestruida acompañado de algunos caballeros. Mordred aún sostenía a Excalibur Morgan. El dios dragón ha muerto. ¿Está muerto? Héctor lo miró fijamente. Mordred suspiró. Me subestimó. Evaporé su cuerpo, así que no pudo recuperarse como Atofe. ¿Qué? Mordred no dio explicaciones. Por supuesto, su acto anterior de invocar el secreto del linaje fue lo que debería haberle cortado la visión a Itogami. Y aunque ya no llevaba el casco, seguía formando parte de la armadura, por lo que el noble fantasma secreto del linaje seguía vigente. Su identidad debía permanecer oculta. Los únicos ojos que Itogami debería tener puestos en él en ese momento eran los de Héctor. Dudaba que esto hubiera engañado por completo a Itogami, pero debía darle el beneficio de la duda. No debería ser inútil. Quizás todas las decisiones que Itogami ha tomado hasta ahora se basaron en esta escena que vio en el futuro. Mordred matando a Orsted. Lo que Mordred esperaba era que la visión del futuro de Itogami no fuera perfecta. Incluso si pudiera ver el futuro, su debilidad radicaba en predecir con exactitud los resultados de los grandes acontecimientos y las acciones de los reencarnados. Si no hubiera sido así, no se habría sorprendido por los resultados ni se habría enfadado porque sus planes no funcionaron según la historia original.
Dado que la visión de Itogami no era perfecta, era normal que se quedara en blanco en algún momento o se volviera borrosa en el caso de una anomalía como Mordred. ¿Es eso realmente así? Aunque no fuera así, la pregunta era, ¿qué más podía hacer Itogami sino apostar por ello? No voy a pasar la noche aquí. Volveré mañana. Mordred se acercó al borde del suelo destruido y luego se alejó volando. Mordred voló al reino de Shirone. Por alguna razón, la casa de Zanova parecía un lugar seguro. Mientras volaba, desinvocó a Excalibur Morgan y, al mismo tiempo, eliminó el efecto de secreto de linaje. Aunque era plena noche, Zanova se levantó y recibió a Mordred con los brazos abiertos. A Mordred le costó conciliar el sueño después de todo lo sucedido, pero finalmente lo consiguió. Estaba de nuevo en el mundo blanco. Itogami apretaba los dientes mientras lo miraba fijamente. No parecía contento. Te dije que si ibas, te arrepentirías. La voz de Itogami era áspera. Mordred lo miró y soltó una risita. Nada lo haría más feliz que ver a Itogami enfurecerse. Eso significaba que lo que había hecho tenía un efecto que a Itogami no le gustaba. ¿Por qué me arrepentiría? Preguntó con sarcasmo. Te arrepentirás de haberme traicionado por Orsted, dijo Itogami. ¿Por qué? ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué no mataste a Orsted? No parecías de fiar. Mentira. Sabías lo que iba a pasar desde el principio. ¿También tienes la capacidad de ver el futuro? ¿Y cómo me has cegado? ¿Qué eres en realidad? Itogami lo miró fijamente, haciéndole preguntas. Mordred sonrió. Me pregunto dejando eso de lado, siento que debo darte las gracias. Me ayudaste a encontrar y salvar a la mayoría de las personas importantes para mí, a la vez que me ayudaste en el camino para ganarte mi confianza. Muchas gracias. Lo hiciste porque de verdad pensaste que mataría a Orsted, ¿verdad? Cállate. Sabía que algo andaba mal, pero no tenía otra opción. Eres demasiado problemático, tu destino es demasiado fuerte, así que tuve que apostar por lo que vi. Mientras tanto, te preparaste para el futuro, analizando mis cartas y poniendo en marcha otros planes. Sí, eso ya lo intuí. Dicho esto, muchas gracias. Me ayudaste mucho. Parece que eres un buen tipo. Cállate. Sigo sin entenderlo. ¿Por qué se cortó mi visión en el momento en que mataste a Orsted? ¿Qué hiciste? ¿Pensaste que cuando perdiste la vista fue porque el destino cambió drásticamente? ¿Fue eso? Eso era. En momentos como este es cuando debo cambiar también a mis apóstoles, así que no es nada fuera de lo común. Pero, ¿cómo me cortaste? ¿Fue esa espada negra? ¿Crees que porque me has contado algo, yo también voy a responder a tu pregunta? No olvides que Philip y Ghislaine siguen en mis manos, dijo Itogami. Lo único que quería era que mataras al dios dragón. Hazlo y te dejaré en paz a ti y a tus seres queridos. ¿De verdad quieres provocar la ira de un dios? Philip y Ghislaine están en la zona de conflicto, ¿verdad? ¿Qué? Ja ja ja. Mordred se rió. Antes no estaba seguro, pero la reacción de Itogami le hizo sentir que tenía razón. Era como si le preguntara, ¿cómo lo supiste? Itogami debió de creer en la idea de que Mordred tenía visión del futuro, por lo que aceptó que tal vez ya lo supiera. Mordred continuó. Pórtate bien y no hagas ninguna locura. Todavía no te odio, pero si de verdad haces algo, te arrepentirás. Itogami apretó los dientes. Mordred lo miró con calma. No esperaba mucho resultado, pero aún así sintió la necesidad de pronunciar algunas palabras de rigor. Hasta ahora, Itogami no le ha hecho nada malo a él abiertamente. Incluso cuando ideó algunos planes, nadie salió perjudicado. Pero si ahora lastimara a Philip o a Ghislaine, quemaría todos los puentes con él. Entonces Mordred dijo, solo quiero volverme más fuerte. Si puedes ayudarme con eso, no me es imposible traicionar a Orsted. Estás mintiendo. ¿Cómo estás tan seguro? Soy un dios, puedo saber cuando alguien miente. Solo estás intentando aprovecharte de mis consejos otra vez. No lo sabrás si no lo intentas. Por ejemplo, ¿cómo construir una armadura mágica como la armadura del dios de la lucha? ¿Podrías explicármelo? Sigue soñando. Entonces supongo que no tenemos nada que hacer aquí, de ahora en adelante entrenaré con el dios dragón Orsted. Al menos él debería poder ayudarme a mejorar mi manejo de la espada, hijo de puta oportunista. Te ayudé tanto y me lo pagas con una traición. No tienes lealtad alguna. Incluso mataste a tu propio padre. ¿Qué podía esperar de ti? Te odio. Te odio. Oh. Ja ja ja. Mordred se rió al ver a Itogami hacer un berrinche. Hasta el momento, había permanecido en silencio durante su encuentro, así que no pudo evitar regodearse un poco al ver que, al final, parecía haber salido victorioso.
No es que no le sea leal, pero no le soy leal a alguien que me traicionaría. Si te portaras bien, no tendría ninguna razón para traicionarte. Mordred reflexionó un momento y luego preguntó, ¿qué piensas hacer ahora? Como si fuera a contarte mis planes. Si vas a traicionarme, usaré mi as bajo la manga y los mataré a ti y a Orsted. Como ya te dije, te arrepentirás de haberte aliado con él. Mordred reflexionó sobre qué sería lo más apropiado decir, pero no se le ocurrió nada. Dijo, muchas gracias por existir. ¿De qué estás hablando? Mordred sonrió con calma y dijo seriamente, gracias por existir. Si no fuera por ti, probablemente no habría entrenado tan duro. Si no fuera por ti y tus planes, mi vida nunca habría sido tan interesante y satisfactoria. Vete a la mierda. Oh, cielos. Cuida tu lenguaje, Itogami-kun. Cierra la boca y muere. Ja 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 ja. Al ver lo enfadado que estaba Itogami, Mordred no pudo evitar reírse. Engañar a un embaucador fue muy divertido. Parecía muy enfadado. Mordred había sobrepensado cada uno de sus movimientos, pero al final valió la pena. Cambia de opinión. Si matas a Orsted ahora, te prometo que te dejaré ir y te ayudaré más de lo que Orsted jamás podría. Te ayudaré a alcanzar la inmortalidad. Soy un ser ancestral y sé más sobre magia en este mundo que nadie, incluso más que el dios dragón. De acuerdo, lo mataré. Pero primero dime cómo puedo alcanzar la inmortalidad, ¿sabes qué? Que te jodan. Itogami no pareció creer su mentira y lo expulsó de su espacio. Cuando Mordred despertó, ya era de día. Se puso el secreto del linaje y lo escondió para ocultarse de la vista de Itogami. A partir de ahora, preveía que sería una guerra directa con Itogami. Formaría una alianza con Orsted, reuniría a todos en el Palacio Real de Wyvern y se encerraría a entrenar durante un año entero antes de hacer nada. Entonces comenzaría a desplazarse, a construir su nación, mientras esperaba los futuros movimientos de Itogami. Regresó a Wyvern, solo. Más tarde ese mismo día se reunió con Orsted. Incluso antes de que llegara la noche, Orsted se le apareció en un momento dado como un fantasma. Orsted miró fijamente a Mordred, cuya túnica ondeaba ligeramente con la brisa que entraba por la ventana que Mordred había dejado abierta. Preguntó, Mordred Rey Dragón. ¿Podrías decirme quién eres? Mordred lo miró con calma y una sonrisa amigable. Soy una persona reencarnada que apareció en este mundo por casualidad. En cierto momento, Itogami me visitó en mis sueños y comenzó a darme consejos, pero nunca confié en él. Orsted entrecerró los ojos. ¿Así que eres inmune a su maldición? Además, ¿por qué no apartas la mirada? ¿No tienes miedo cuando me miras? Tienes una cara que da miedo, pero sería de mala educación apartar la mirada. Ah, ¿sería de mala educación? Así que parece que tú también eres inmune a mi maldición. Quiero preguntarte, ¿qué te contó Itogami sobre mí? Dijo que soy un héroe predestinado que derrotará al malvado dios dragón para salvar al mundo. Orsted guardó silencio unos instantes y luego soltó una risa fría. Ja ja ja. ¿Eso fue lo que dijo? ¡Qué novedad! Mordred le hizo entonces algunas preguntas a Orsted sobre Itogami, y recibió información básica del canon sobre qué tipo de ser era Itogami. Orsted continuó. Itogami es un ser egoísta y egocéntrico que sin duda te traicionaría con tal de obtener el más mínimo beneficio. Hiciste bien en dudar de él, Mordred King Dragon. Después de eso, Mordred le contó a Orsted sus experiencias y el plan que utilizó para deshacerse de Itogami. Tal como lo había previsto, su yo del futuro creó una situación en la que Itogami comenzó a ayudarlo. Lo había estado engañando y beneficiándose en el proceso. Tras enterarse de cómo Mordred había fingido su muerte para engañar a la clarividencia de Itogami, Orsted se quedó estupefacto por un momento antes de soltar una risa maníaca que parecía muy fuera de lugar en él. Ja 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 ja. Ajajaja. Parece que Itogami sufrió una derrota esta vez. Bien. Muy bien. Mordred King Dragon, puede que seas la primera persona en la historia que haya engañado al embaucador Itogami. Ja ja ja. Orsted se regodeó, con una expresión de gran satisfacción. Acto 3, los planes de Itogami, finalizado. Acto 4, alianza, comienza.